La humillación. Esa noche, un bebé de año y medio destruyó el orgullo de un hombre que tenía más dinero que todos los habitantes de su colonia juntos. El restaurante La Castellana brillaba como una joya en el corazón de la Ciudad de México. Candelabros de cristal austriaco colgaban del techo abovedado, derramando luz dorada sobre manteles de lino importado y cubiertos de plata que costaban más que el salario mensual de cualquier trabajador común. Era el tipo de lugar donde los meseros hablaban en susurros y las botellas de vino tenían precios que nadie se atrevía a preguntar. Esperanza Quiroga Mendoza empujó su carrito de limpieza por el pasillo lateral, tratando de volverse invisible como había aprendido a hacerlo durante los últimos 3 años. A sus 45 años, sus manos ya mostraban las marcas del trabajo duro, nudillos agrietados, uñas cortas y sin pintar, palmas ásperas por los químicos de limpieza. Pero sus ojos, de un café profundo, casi negro, guardaban una luz que ninguna desgracia había logrado apagar del todo. En la carriola plegable que empujaba junto al carrito, el pequeño Nicolás dormitaba con el pulgar en la boca. 1 año y medio de vida, mejillas redondas como manzanas y rizos oscuros que caían sobre su frente. Era el único tesoro que le quedaba a Esperanza en este mundo, el hijo de su hija Valentina, quien había desaparecido de sus vidas, dejando solo a este angelito y un mar de preguntas sin respuesta. El gerente, don Porfirio Lamas, le había permitido traer al niño esa noche porque la vecina que lo cuidaba había enfermado. Pero que no haga ruido, Esperanza, y que nadie lo vea. Hoy tenemos gente importante, gente importante. Esperanza casi sonrió con amargura. En su otra vida, ella también había sido gente importante. Había dado conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, había publicado artículos en revistas académicas internacionales, había traducido documentos para embajadas y empresas multinacionales. Hablaba mandarín, japonés, coreano, inglés y francés con la misma fluidez que su español natal. Pero eso fue antes de que el destino decidiera arrebatarle todo lo que amaba. La mesa principal del salón privado estaba ocupada por 6 hombres. 5 de ellos eran asiáticos, vestidos con trajes impecables que gritaban dinero viejo y poder silencioso. El 6º era mexicano, y Esperanza lo reconoció de inmediato por las fotografías que aparecían constantemente en las revistas de sociales que encontraba abandonadas en las mesas. Don Aurelio Montemayor Vega, 68 años, dueño de Grupo Inmobiliario Montemayor, una de las desarrolladoras más grandes del país. Se decía que poseía más de 200 edificios en toda la República, que sus hoteles se extendían desde Cancún hasta Los Cabos, que tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas. También se decía que era un hombre sin corazón, que había destruido colonias enteras para construir sus centros comerciales, que jamás había perdido un negocio porque no conocía la palabra compasión. Esperanza había escuchado historias sobre él. Historias que las otras mujeres de limpieza contaban en susurros durante los descansos. Que una vez despidió a un empleado de 50 años solo porque llegó 5 minutos tarde al entierro de su propia esposa. Que había llevado a la ruina a un competidor y luego compró su casa en un remate solo para demolerla frente a él. Que consideraba a cualquier persona que ganara menos de 1 millón de pesos al año como invisible, inexistente, menos que humana. Esa noche, don Aurelio vestía un traje gris Oxford que probablemente costaba más que todo lo que Esperanza había ganado en los últimos 6 meses. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con precisión militar, y un reloj que brillaba en su muñeca lanzaba destellos cada vez que movía la mano para enfatizar sus palabras. Hablaba en inglés con los inversionistas, un inglés fluido, pero con ese tono condescendiente que Esperanza había aprendido a reconocer en cierto tipo de personas poderosas. El tipo de tono que decía: les estoy haciendo un favor al permitirles invertir conmigo. Esperanza se movió silenciosamente hacia la esquina del salón, donde una copa de vino derramada había dejado una mancha oscura en la alfombra persa. Se arrodilló, sacó sus productos de limpieza y comenzó a trabajar, manteniendo la cabeza baja, los movimientos precisos y discretos. El pequeño Nicolás se removió en su carriola, haciendo un pequeño sonido de protesta. Esperanza contuvo la respiración, rogando en silencio que el niño no despertara. No ahora, no aquí, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Uno de los inversionistas chinos, un hombre mayor de rostro severo llamado señor Chen Wei, sacó un documento de su portafolio y lo deslizó sobre la mesa hacia don Aurelio. Era un contrato extenso, escrito completamente en caracteres chinos, con sellos rojos tradicionales en cada página. Don Aurelio frunció el ceño mientras hojeaba el documento. Su inglés era bueno, pero el mandarín era un idioma que jamás se había molestado en aprender. Para él,
Cualquier idioma que no fuera útil para hacer negocios en el mundo occidental era una pérdida de tiempo. Necesitaré que mis abogados revisen esto con un traductor certificado, dijo Aurelio en inglés, con un tono que intentaba ocultar su incomodidad. Tomarán algunos días. El señor Chen Wei sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, señor Montemayor, tómese el tiempo que necesite, aunque debo mencionar que la oferta expira en 48 horas. Aurelio apretó la mandíbula. Odiaba sentirse en desventaja. Odiaba que estos hombres tuvieran algo que él no podía descifrar por sí mismo. En su mundo, el conocimiento era poder, y en este momento, él estaba desprovisto de ambos. Fue entonces cuando sucedió. Esperanza, concentrada en la mancha de vino, no vio el cable del carrito de servicio que cruzaba su camino. Su pie se enganchó y perdió el equilibrio, cayendo hacia adelante con un grito ahogado. Su mano golpeó el borde de la carriola de Nicolás, que rodó unos centímetros y chocó suavemente contra la pata de la mesa principal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Esperanza, de rodillas en el suelo, con el uniforme manchado de los productos de limpieza que se habían derramado, sintió que su rostro ardía de vergüenza. Pero fue la mirada de don Aurelio la que la atravesó como un cuchillo de hielo. El magnate se puso de pie lentamente, su altura imponente proyectando una sombra sobre la mujer arrodillada. Sus ojos recorrieron la escena con desprecio. La mujer de limpieza, el carrito volcado y... ¿era eso una carriola con un bebé? ¿Qué demonios es esto? La voz de Aurelio cortó el aire como un látigo. ¿Me están diciendo que esta mujer trajo a un mocoso a mi cena de negocios? Esperanza se levantó con toda la dignidad que pudo reunir, que no era poca a pesar de las circunstancias. Señor, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Fue un accidente, yo solo... ¿Accidente? Aurelio soltó una carcajada seca sin humor. El accidente fue que alguien como tú consiguiera trabajo en un lugar como este. Se volvió hacia sus invitados, cambiando al inglés con una sonrisa burlona. Caballeros, les presento la mano de obra mexicana, incapaz de realizar la tarea más simple sin convertirla en un desastre. Los inversionistas chinos intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno dijo nada. Esperanza sintió que algo se encendía en su pecho. Una llama que había mantenido dormida durante años, alimentada por cada humillación, cada desprecio, cada momento en que había tenido que bajar la cabeza y aceptar el maltrato de personas que se creían superiores solo por el grosor de sus billeteras. Pero antes de que pudiera responder, Nicolás despertó. El niño miró a su alrededor con sus grandes ojos oscuros, y al ver a su abuela de pie frente a aquel hombre alto y amenazante, su pequeño rostro se arrugó en una expresión de desconfianza. Don Aurelio miró al bebé con el mismo desprecio con que miraría a un insecto, y encima trae a su cría al trabajo. Dime, mujer, ¿acaso no tienes a nadie más en tu miserable vida que pueda cuidar a este niño? El señor Chen Wei carraspeó incómodamente. Señor Montemayor, quizás deberíamos continuar con la cena, pero Aurelio estaba disfrutando demasiado del momento. Era un hombre que había construido su imperio sobre la humillación de otros, que encontraba placer en recordarle al mundo que él estaba arriba y todos los demás, muy, muy abajo. Tomó el documento en chino de la mesa y lo agitó frente al rostro de Esperanza. Los caracteres danzaron ante sus ojos, tan familiares como las líneas de su propia mano, pero ella mantuvo el rostro inexpresivo. ¿Sabes qué es esto, mujer de limpieza? Aurelio sonrió con crueldad. Es un documento que vale más que todo lo que tú ganarás en tu vida entera. Está en chino, por supuesto, un idioma que personas como tú ni siquiera saben que existe. Esperanza no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en un punto sobre el hombro de Aurelio, negándose a darle la satisfacción de ver su dolor. Pero el magnate no había terminado. Se inclinó hacia ella, tan cerca que Esperanza pudo oler su colonia cara mezclada con el aroma del whisky añejo. Te propongo algo, mujer. Te doy toda mi plata, cada centavo que tengo, si puedes traducir una sola palabra de este documento. Las risas de los hombres en la mesa llenaron el salón. Incluso algunos de los inversionistas chinos esbozaron sonrisas incómodas, más por cortesía que por genuino humor. Aurelio se irguió triunfante. ¿Lo ves? El silencio de la ignorancia. Es el único idioma que realmente hablan los de tu clase. Y entonces, en medio de aquel silencio cargado de desprecio y humillación, ocurrió algo que nadie esperaba. El pequeño Nicolás, desde su carriola, miró directamente al documento que Aurelio aún sostenía en alto. Sus ojitos se fijaron en los caracteres chinos y de su pequeña boca salió un sonido. ¡Chan, chan! La palabra flotó en el aire como una pluma en medio de una tormenta. Don Aurelio se quedó paralizado. Los inversionistas chinos intercambiaron miradas de asombro. El señor Chen Wei abrió los ojos como platos, porque qian en mandarín significa dinero,
y era exactamente la primera palabra que aparecía en el documento. Esperanza miró a su nieto con una mezcla de orgullo y temor. Desde que Nicolás había comenzado a balbucear, ella le había cantado canciones de cuna en mandarín, le había leído cuentos en japonés, le había susurrado poemas en francés. Era su forma de mantener viva la parte de sí misma que el mundo había tratado de destruir. Y ahora, ese pequeño acto de amor privado acababa de cambiar todo. ¿Qué fue lo que dijo ese niño? La voz de Aurelio había perdido toda su arrogancia. Por primera vez en décadas, el gran don Aurelio Montemayor Vega parecía genuinamente desconcertado. Esperanza tomó una decisión en ese momento, una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de todos los presentes. Con movimientos lentos y deliberados, se acercó a la mesa. Extendió la mano hacia el documento que Aurelio aún sostenía, flácido ahora entre sus dedos temblorosos. «Si me permite, señor Montemayor». Antes de que él pudiera reaccionar, Esperanza tomó el documento. Sus ojos recorrieron los caracteres con la velocidad y precisión de quien ha pasado décadas dominando un arte, y entonces, con voz clara y firme, comenzó a leer en voz alta, en perfecto mandarín. Los inversionistas chinos se pusieron de pie, sus rostros transformados por el shock. El señor Chen Wei palideció visiblemente, porque lo que Esperanza estaba leyendo no era un simple contrato de inversión, era una trampa. Una elaborada estafa diseñada para transferir el 60% de las propiedades de Grupo Inmobiliario Montemayor a una empresa fantasma en Shanghái, dejando a don Aurelio con apenas las migajas de su propio imperio. Cuando Esperanza terminó de leer, el silencio en el salón era absoluto. Depositó el documento sobre la mesa con suavidad y miró directamente a los ojos de don Aurelio. La cláusula 14, párrafo 3, establece que usted cede voluntariamente todos los derechos sobre sus propiedades en la Riviera Maya. La cláusula 21 transfiere la propiedad intelectual de su marca a perpetuidad. Y la cláusula 38 hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la conciencia del magnate. La cláusula 38 lo nombra a usted como único responsable de cualquier deuda que la empresa conjunta contraiga en los próximos 50 años. Don Aurelio se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Esperanza recogió a Nicolás de su carriola y lo sostuvo contra su pecho. El niño la miró con adoración, completamente ajeno a la tormenta que acababa de desatar. «Señor Montemayor», dijo Esperanza, su voz tan serena como la superficie de un lago en calma. «Mi nieto acaba de aprender esa palabra porque se la enseñé en una canción sobre un mercader que perdió toda su fortuna por subestimar a una vendedora de flores». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de cruzar el umbral. Miró por encima de su hombro al hombre más poderoso que había conocido, ahora reducido a un cascarón de confusión y vergüenza. Quizás le interese saber que la moraleja de esa canción es que el dinero, Qian, solo tiene valor cuando se usa con sabiduría y humildad, algo que claramente usted nunca aprendió. Y con esas palabras, Esperanza Quiroga Mendoza, la mujer de limpieza que había sido profesora, la abuela que había sido académica, la invisible que acababa de salvar un imperio, desapareció por la puerta del salón, dejando atrás a un millonario destruido, a 5 estafadores expuestos y a un pequeño bebé que había cambiado el destino de todos con una sola palabra. Pero esta historia apenas comenzaba, porque don Aurelio Montemayor Vega no era el tipo de hombre que olvidaba. Y Esperanza Quiroga Mendoza guardaba secretos que podrían destruir mucho más que una simple cena de negocios. Secretos que conectaban sus vidas de formas que ninguno de los dos podía imaginar. Secretos que el pequeño Nicolás, con sus ojos inocentes y su balbuceo en mandarín, estaba destinado a revelar. El secreto de Esperanza. Las calles de la colonia. Doctores nunca dormían del todo. Incluso a las 2 de la madrugada, cuando Esperanza finalmente llegó a su pequeño departamento en el 4º piso de un edificio que había visto mejores décadas, todavía se escuchaban los ladridos lejanos de los perros callejeros y el murmullo de alguna televisión encendida en los pisos inferiores. Nicolás se había quedado dormido en sus brazos durante el trayecto en metro. Su pequeño cuerpo tibio era el único consuelo que Esperanza había conocido en los últimos 3 años. Lo depositó con cuidado en la cuna que ocupaba la esquina de la única habitación del departamento, cubriéndolo con una manta tejida a mano que había pertenecido a su propia madre. Solo entonces, en la soledad de aquellas 4 paredes descascaradas, Esperanza se permitió llorar. Las lágrimas corrieron silenciosas por sus mejillas, mientras se sentaba en el borde de la cama individual que compartía espacio con un pequeño escritorio, un ropero de madera astillada y una cocineta que apenas funcionaba. Este lugar era tan diferente del departamento de 3 recámaras en la colonia Roma, donde había vivido durante sus años como profesora. Tan diferente de la vida
que una vez había construido con tanto esfuerzo. Sobre el escritorio, parcialmente oculta bajo una pila de facturas sin pagar, había una fotografía enmarcada. Esperanza la tomó con manos temblorosas y la acercó a la luz de la única lámpara que funcionaba. En la imagen, una versión más joven de ella misma sonreía junto a una adolescente de ojos brillantes y cabello largo hasta la cintura. Valentina, su hija. Su vida entera. La fotografía había sido tomada el día de la graduación de Valentina de la preparatoria, hacía ya 7 años. En ese entonces, el futuro parecía un lienzo infinito de posibilidades. Valentina había sido aceptada en la Facultad de Medicina de la UNAM, siguiendo el sueño que había cultivado desde niña. Y Esperanza, en la cima de su carrera académica, había sido invitada a dar una conferencia en la Universidad de Pekín sobre literatura clásica china. Todo era perfecto. Todo tenía sentido. Hasta que dejó de tenerlo. Esperanza cerró los ojos y se permitió viajar en el tiempo, a ese momento exacto en que su mundo comenzó a desmoronarse. Había sido una tarde de agosto, 4 años atrás. Ella estaba en su oficina de la universidad, preparando los materiales para el nuevo semestre, cuando su teléfono sonó. El número era desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. La voz al otro lado era la de un hombre, frío, profesional, sin rastro de humanidad. Esperanza Quiroga Mendoza. Le habla el licenciado Bernardo Fuentes, del despacho Montemayor y Asociados. Me temo que tengo malas noticias respecto a la propiedad donde usted reside. Lo que siguió fue una pesadilla burocrática que Esperanza aún no lograba comprender del todo. Aparentemente, el edificio donde había vivido durante 15 años había sido adquirido por Grupo Inmobiliario Montemayor como parte de un proyecto de renovación urbana. Los inquilinos tenían 30 días para desalojar. No había negociación posible, no había apelación. Solo había que irse. Esperanza había luchado, por supuesto. Había contratado abogados con los pocos ahorros que tenía. Había asistido a audiencias, firmado documentos, presentado recursos. Pero Grupo Inmobiliario Montemayor tenía un ejército de legales que aplastaban a los pequeños propietarios e inquilinos como si fueran hormigas bajo una bota de acero. En medio de esa batalla, Valentina había conocido a alguien. Un joven encantador, según ella. Misterioso, de buena familia. Esperanza nunca llegó a conocerlo porque su hija insistía en mantener la relación en secreto hasta que fuera el momento adecuado. El momento adecuado nunca llegó. Un día, Valentina simplemente desapareció. Dejó una nota que decía: «Mamá, perdóname, tengo que irme, no me busques. Cuando pueda explicarte, lo haré, te amo». Eso fue hace 3 años y 2 meses. Esperanza había movido cielo y tierra para encontrarla. Había denunciado su desaparición, contratado investigadores privados, pegado carteles en cada poste de luz de la ciudad. Todo inútil. Valentina se había evaporado como si nunca hubiera existido. Y entonces, 6 meses después de su desaparición, alguien tocó la puerta del pequeño cuarto de azotea donde Esperanza había terminado viviendo después de perder su departamento. Era una trabajadora social del DIF, cargando a un bebé de apenas 3 meses. ¿Es usted Esperanza Quiroga Mendoza? Este niño fue dejado en un hospital de Monterrey con una nota que la identificaba a usted como su abuela. Las pruebas de ADN confirman que es hijo de Valentina Quiroga. Nicolás. Su nombre estaba escrito en la nota con la letra de Valentina. Se llama Nicolás. Por favor, cuídalo. Volveré cuando pueda. Los amo a los dos. Esperanza había tomado al bebé en sus brazos y había llorado durante horas. De alivio, porque su hija estaba viva en algún lugar. De dolor, porque no sabía dónde ni por qué. De amor, porque ese pequeño ser era lo único que le quedaba de Valentina. Desde entonces, su vida había sido una lucha constante por sobrevivir. La universidad la había dejado ir, alegando recortes presupuestarios. Aunque Esperanza sospechaba que su situación personal y las demandas legales contra Grupo Montemayor habían influido en la decisión. Sin título de propiedad, sin trabajo estable, sin ahorros y con un bebé que alimentar, había tomado el único empleo que encontró. Mujer de limpieza en el restaurante La Castellana. La ironía no se le escapaba. Limpiaba los pisos donde los ricos cenaban, los mismos ricos que habían destruido su vida sin siquiera notar su existencia. Hasta esta noche. Esperanza dejó la fotografía sobre el escritorio y se acercó a la pequeña ventana que daba a un callejón oscuro. La ciudad dormía, pero ella sabía que el sueño no vendría fácilmente, no después de lo que había sucedido. Había expuesto a don Aurelio Montemayor frente a sus socios. Había revelado una estafa que probablemente llevaba meses planificándose. Había humillado al hombre más poderoso que conocía en su propio territorio. Y lo peor de todo, lo había disfrutado. Por un momento glorioso, había dejado de ser la mujer invisible, la sirvienta, la don nadie. Había sido Esperanza Quiroga Mendoza,
la brillante lingüista que una vez había traducido documentos para el mismísimo presidente de China durante una visita de Estado, la mujer que había publicado 3 libros sobre poesía clásica china, la profesora cuyos estudiantes la adoraban y cuyos colegas la respetaban. Pero ese momento había pasado, y ahora, en la fría realidad de la madrugada, el miedo comenzaba a instalarse en su estómago como una piedra helada. Don Aurelio Montemayor no era el tipo de hombre que perdonaba una humillación, y ella acababa de convertirse en su enemiga. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un modelo viejo, de los que ya casi nadie usaba, pero era lo único que podía permitirse. La pantalla mostraba un número desconocido. Esperanza dudó un momento antes de contestar. «Diga, ¿Esperanza Quiroga?» La voz era femenina, joven, con un tono de urgencia apenas contenida. «¿Quién habla?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando la voz volvió a escucharse, era apenas un susurro. «Mi nombre es Renata Montemayor. Soy la hija de don Aurelio. Necesito hablar con usted. Es urgente». Esperanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿La hija del magnate? ¿Llamándola a ella? ¿A las 2 de la madrugada? ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que usted está en peligro. Mi padre, él no es la persona que usted cree. Es mucho peor. Señorita Montemayor, con todo respeto, su padre ya me ha quitado todo lo que tenía. No sé qué más podría... Escúcheme. La voz de Renata se volvió más intensa. Los inversionistas chinos que estaban en la cena, ellos no son simples estafadores. Son parte de algo mucho más grande, y usted, al exponer su plan, acaba de ponerse en su mira. Esperanza miró hacia la cuna, donde Nicolás dormía plácidamente, ajeno a las tormentas del mundo adulto. «¿Qué quiere decir? No puedo explicarlo por teléfono. Necesito verla en persona. Conoce el Café Tacuba en el centro histórico. Puedo estar ahí mañana a las 10 de la mañana». Esperanza quería negarse. Quería colgar el teléfono, tomar a Nicolás y desaparecer como había hecho su hija. Pero algo en la voz de Renata Montemayor, una nota de desesperación genuina, la detuvo. «¿Por qué me está ayudando? Su padre me odia. Después de esta noche, probablemente quiera verme destruida. Porque...» Renata vaciló. «Porque usted no es la única a la que mi padre ha destruido. Y porque hay cosas sobre su hija, sobre Valentina, que usted necesita saber». El corazón de Esperanza se detuvo. «¿Qué sabe usted de mi hija?» «Mañana, 10 de la mañana. Café Tacuba. Venga sola». La línea se cortó. Esperanza se quedó inmóvil, el teléfono aún presionado contra su oreja, mirando la oscuridad de la ventana como si pudiera encontrar respuestas en las sombras de la noche. ¿Qué sabía la hija de Aurelio Montemayor sobre Valentina? ¿Cómo estaban conectadas sus vidas de maneras que ella desconocía? En la cuna, Nicolás se removió y murmuró algo en sueños, un sonido suave, casi musical. «Mamá». Esperanza se acercó y acarició los rizos de su nieto con infinita ternura. En mandarín, mama significaba mamá. Era una de las primeras palabras que le había enseñado, junto con otras en japonés, francés e inglés. Había querido darle a Nicolás las herramientas que a ella la habían salvado tantas veces: el conocimiento, los idiomas, la capacidad de entender mundos más allá del propio. Pero ahora se preguntaba si no le había dado también una maldición, si el talento que había demostrado esa noche en el restaurante no lo había condenado a ambos a un destino del que no podrían escapar. Se inclinó y besó la frente del niño. «Pase lo que pase, mi pequeño, te protegeré, como no pude proteger a tu madre». Las horas pasaron lentamente. Esperanza no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad daba paso a los primeros rayos del amanecer, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podría perder. A las 8 de la mañana preparó un biberón para Nicolás y lo alimentó mientras el niño la miraba con esos ojos que eran exactamente iguales a los de Valentina. Luego lo vistió con la ropa más limpia que tenía, un pequeño overol azul que había comprado en una tienda de segunda mano, y lo colocó en la carriola. El metro estaba lleno a esa hora, pero Esperanza había aprendido a navegar el caos de la ciudad con la precisión de una bailarina. 20 minutos después, emergía de la estación Allende y caminaba por las calles empedradas del centro histórico hacia el famoso Café Tacuba. El lugar era una institución. Fundado en el siglo pasado, había sobrevivido revoluciones, terremotos y crisis económicas. Sus paredes estaban cubiertas de azulejos coloniales y pinturas al óleo que retrataban escenas de la vida mexicana de antaño. El aroma de café recién hecho y pan dulce llenaba el aire. Esperanza eligió una mesa en la esquina más alejada, donde pudiera ver la entrada sin ser vista fácilmente. Pidió un café americano que no se podía permitir y esperó. A las 10 en punto, una mujer entró al café. Renata Montemayor Solís tenía 35 años, pero parecía mayor. Había algo en sus ojos,
una fatiga profunda que ningún maquillaje podía ocultar, que hablaba de noches sin dormir y secretos demasiado pesados para cargar. Vestía con elegancia sobria, pantalones negros, blusa de seda gris, un abrigo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Esperanza. Pero cuando se sentó frente a Esperanza, la primera expresión que cruzó su rostro no fue de superioridad ni de desprecio. Fue de alivio. Vino, dijo Renata. No estaba segura de que lo haría. Mencionó a mi hija. No tenía opción. Renata asintió lentamente. Sus ojos se posaron en Nicolás, que dormitaba en su carriola, y algo indefinible cruzó su expresión. ¿Dolor? ¿Reconocimiento? Antes de decirle nada, necesito que entienda algo sobre mi familia. Renata bajó la voz, aunque no había nadie cerca que pudiera escucharlas. Mi padre no siempre fue el monstruo que es ahora. Hubo un tiempo en que era un hombre decente, ambicioso, sí, pero con principios. Todo cambió hace 15 años, cuando mi madre murió. Esperanza escuchaba en silencio, sus manos envolviendo la taza de café, ya tibio. Mamá era el ancla de mi padre, la única persona que podía hacerlo ver razón, que podía recordarle que el dinero no lo era todo. Cuando ella murió de cáncer, algo se rompió dentro de él. Se volvió obsesivo con el poder, con el control. Decía que si hubiera sido más rico, habría podido pagar los mejores tratamientos, los mejores médicos, que mamá murió porque él no fue lo suficientemente exitoso. Lo siento mucho, dijo Esperanza, y lo decía en serio. El dolor de perder a alguien amado era un lenguaje que ella entendía demasiado bien. No me malinterprete. No estoy justificando sus acciones. Lo que mi padre ha hecho, las vidas que ha destruido, incluyendo la suya, nada de eso tiene justificación. Renata hizo una pausa como si estuviera reuniendo valor. Pero hay algo que usted no sabe, algo que conecta nuestras familias de una manera que ninguna de las dos imaginaba. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quiere decir? Renata sacó su teléfono y buscó algo en la pantalla. Luego lo giró para mostrárselo a Esperanza. Era una fotografía de dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, abrazados y sonrientes frente a la fuente del Ángel de la Independencia. El hombre era guapo, de rasgos finos y sonrisa encantadora. Esperanza no lo reconoció, pero a la mujer la habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier vida. Era Valentina. ¿Quién es él? La voz de Esperanza apenas era un susurro. Renata guardó silencio por un momento que pareció eterno. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Se llamaba Emiliano Montemayor Solís. Era mi hermano menor, y hasta hace 3 años estuvo comprometido en secreto con su hija. El mundo dejó de girar. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Valentina y Emiliano se conocieron en la universidad, se enamoraron y planeaban casarse. Pero mi padre lo descubrió y lo que hizo después es la razón por la que su hija desapareció. Y es la razón por la que Emiliano está muerto. Esperanza sintió que las paredes del café comenzaban a cerrarse sobre ella. La taza de café se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el piso de mosaico, pero ella apenas lo notó. En la carriola, como si sintiera la tormenta que se desataba en el corazón de su abuela, el pequeño Nicolás abrió los ojos. Y en ese momento, Esperanza entendió la verdad que había estado frente a ella todo este tiempo, una verdad tan obvia que no había podido verla. Los ojos de Nicolás. Esos ojos que ella siempre había pensado eran iguales a los de Valentina. No eran solo de Valentina. Eran los ojos de los Montemayor. Nicolás no era solo su nieto, era el heredero de una de las familias más poderosas de México. Y don Aurelio Montemayor, el hombre que la había humillado, el hombre que había destruido su vida, el hombre que acababa de descubrir su existencia de la peor manera posible. Era el bisabuelo de Nicolás. La deuda de sangre. El café se había enfriado hace mucho, pero Esperanza no lo había notado. Su mente era un torbellino de preguntas, recuerdos y una furia silenciosa que amenazaba con consumirla por completo. Renata Montemayor permanecía sentada frente a ella, esperando con paciencia que la tormenta pasara. Había visto esa misma expresión en otros rostros antes, la expresión de alguien cuyo mundo acaba de ser demolido y reconstruido en cuestión de segundos. «Necesito que me cuente todo», dijo finalmente Esperanza, su voz apenas un hilo ronco. «Desde el principio. No omita nada». Renata asintió lentamente y pidió 2 cafés nuevos al mesero que pasaba. Luego se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa de mármol desgastado. «Mi hermano Emiliano era 5 años menor que yo. Era la luz de nuestra familia. Después de que mamá murió, él fue el único que pudo mantener algo de humanidad en mi padre. Tenía esa capacidad de ver lo bueno en las personas, incluso cuando no lo merecían». Esperanza escuchaba cada palabra,
como si su vida dependiera de ello. En cierto modo, así era. Emiliano estudió arquitectura en la UNAM porque quería diseñar viviendas accesibles para familias de bajos recursos. Mi padre odiaba la idea, por supuesto. Decía que era un desperdicio de talento, que debería unirse al negocio familiar y aprender a construir rascacielos para millonarios, no casitas para pobres. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Renata. Pero Emiliano era terco, tan terco como mi padre, aunque en dirección opuesta. Y fue en la universidad donde conoció a Valentina. Al escuchar el nombre de su hija, Esperanza sintió que su corazón se contraía dolorosamente. Valentina estudiaba medicina, pero tomó una clase optativa de diseño sustentable, donde Emiliano era asistente del profesor. Me contó que la primera vez que la vio, supo que había encontrado a la persona con quien quería pasar el resto de su vida. Renata sacó más fotografías de su teléfono. En una de ellas, Emiliano y Valentina aparecían en lo que parecía ser una fiesta universitaria, sus rostros jóvenes iluminados por la felicidad inconsciente de quienes aún no saben lo cruel que puede ser el destino. En otra, estaban sentados en las escalinatas de la biblioteca central, compartiendo un libro y una sonrisa cómplice. Se enamoraron rápidamente, profundamente, el tipo de amor que solo existe en las novelas. O eso creía yo hasta que los vi juntos. ¿Y por qué nunca me lo dijo? La pregunta escapó de los labios de Esperanza antes de que pudiera detenerla. Valentina me contaba todo. Éramos más que madre e hija, éramos amigas. ¿Por qué me ocultó algo tan importante? Renata bajó la mirada. Porque Emiliano le pidió que lo hiciera, y la razón por la que se lo pidió es la misma razón por la que estamos aquí ahora. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café recién servido. Mi padre tiene espías en todas partes. En la universidad, en los círculos sociales, incluso entre los empleados domésticos de las familias que considera relevantes. Cuando Emiliano comenzó a salir con alguien, mi padre quiso saber quién era. Y cuando descubrió que se trataba de la hija de una profesora universitaria sin conexiones sociales ni fortuna familiar, decidió que era inaceptable. La rabia comenzó a hervir en el estómago de Esperanza. Un Montemayor no se mezcla con cualquiera, continuó Renata, citando claramente palabras que había escuchado demasiadas veces. Un Montemayor debe casarse estratégicamente con alguien que aporte valor al imperio. Amor, decía mi padre, es un lujo que los pobres pueden permitirse porque no tienen nada que perder. Pero no hizo nada al principio, ¿verdad? Esperanza comenzaba a atar cabos. Esperó. Exactamente. Mi padre nunca actúa impulsivamente. Estudia a sus enemigos, encuentra sus debilidades y luego ataca cuando menos lo esperan. Renata se detuvo, como si las siguientes palabras le costaran físicamente pronunciarlas. Descubrió que usted vivía en un edificio que estaba en la mira de uno de sus proyectos de desarrollo urbano. No era prioritario, había otros edificios más rentables que demoler primero, pero cuando supo que la madre de la novia de su hijo vivía ahí, movió ese proyecto al frente de la lista. Esperanza cerró los ojos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una claridad dolorosa. Pensó que si le quitaba todo a usted, si la hundía en la miseria, Valentina eventualmente se convertiría en una carga para Emiliano, que él se cansaría de una novia cuya madre era una indigente, que la vergüenza social lo obligaría a terminar la relación. Pero no funcionó, dijo Esperanza, recordando aquellos días terribles. Perdí mi departamento, perdí mi trabajo, pero Valentina siguió adelante con su vida. Nunca me pidió ayuda económica, nunca se quejó, porque Emiliano la estaba ayudando en secreto, pagaba parte de su colegiatura, le conseguía trabajos de medio tiempo con amigos que no tenían conexión con mi padre. Juntos planeaban terminar sus carreras, casarse y construir una vida lejos del alcance de don Aurelio. Renata apretó los puños sobre la mesa. Y entonces mi padre descubrió el plan. El pequeño Nicolás comenzó a removerse en su carriola, como si percibiera la tensión en el aire. Esperanza lo tomó en brazos instintivamente, necesitando el consuelo de su pequeño cuerpo tibio contra el suyo. ¿Qué hizo?, preguntó, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Confrontó a Emiliano. Le dio un ultimátum: terminar con Valentina inmediatamente y unirse al negocio familiar, o ser desheredado por completo, sin acceso a las cuentas familiares, sin apoyo financiero, sin siquiera el derecho a usar el apellido Montemayor. Y Emiliano eligió a Valentina, sin dudarlo un segundo. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Le dijo a mi padre que prefería vivir en la pobreza con la mujer que amaba que en la riqueza rodeado de personas sin corazón. Fueron sus palabras exactas. Nunca las olvidaré porque estuve presente cuando las dijo. Usted estaba ahí. Intenté mediar, intenté hacer que mi padre entrara en razón,
Pero cuando don Aurelio Montemayor toma una decisión, no hay fuerza en el mundo que pueda cambiarlo. Renata se limpió una lágrima que había escapado por su mejilla. Esa noche, Emiliano salió de la casa familiar jurando que nunca volvería. Iba a encontrarse con Valentina para contarle todo y planificar su futuro juntos. La voz de Renata se quebró. Nunca llegó. El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza podía escuchar los latidos de su propio corazón. ¿Qué pasó? El coche de Emiliano se salió de la carretera en una curva de la autopista México-Cuernavaca. La policía dijo que fue un accidente. Exceso de velocidad, dijeron. Un joven imprudente manejando demasiado rápido en una noche lluviosa. Pero usted no lo cree. Renata levantó la mirada, y en sus ojos Esperanza vio algo que reconoció de inmediato. La certeza absoluta de quien ha visto la verdad y no puede olvidarla. Emiliano era el conductor más cuidadoso que he conocido. Nunca excedía el límite de velocidad. Nunca manejaba si había bebido, aunque fuera una copa de vino. Y esa noche en particular iba a encontrarse con el amor de su vida. ¿Por qué arriesgaría todo por llegar unos minutos antes? Está diciendo que su padre... No tengo pruebas. Renata negó con la cabeza. Créame, las he buscado durante 3 años. Pero conozco a mi padre. Sé de lo que es capaz. Y sé que la noche anterior al accidente lo escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo, encárgate del problema. Que parezca un accidente. Y asegúrate de que la chica nunca lo sepa. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Valentina, susurró. ¿Él quería hacerle daño a Valentina también? No lo sé con certeza. Pero después de la muerte de Emiliano, Valentina desapareció. Simplemente se esfumó. Y mi padre pareció satisfecho, como si un problema hubiera sido resuelto. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Esperanza. 3 años de agonía, de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose dónde estaba su hija y por qué la había abandonado. Y ahora, finalmente, comenzaba a entender. Valentina huyó porque tenía miedo, dijo Esperanza, más para sí misma que para Renata, porque sabía o sospechaba lo que su padre había hecho, y estaba embarazada. Miró a Nicolás, que ahora jugaba con un botón del abrigo de su abuela, completamente ajeno a la tragedia que se desenvolvía a su alrededor. Estaba embarazada de Emiliano, por eso huyó, para proteger a su hijo del hombre que había matado a su padre. Renata asintió solemnemente. Cuando usted apareció anoche en el restaurante, cuando ese niño pronunció esa palabra en mandarín, vi la expresión en el rostro de mi padre. No fue solo sorpresa por el idioma, fue algo más, como si hubiera visto un fantasma. ¿Cree que sospecha? Mi padre es muchas cosas terribles, pero no es estúpido. Probablemente ya está investigando quién es usted realmente, cuál es su conexión con Valentina, y por qué ese bebé tiene los ojos de los Montemayor. Esperanza apretó a Nicolás contra su pecho con fuerza protectora. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero para abogados, no tengo conexiones, no tengo nada con qué defenderme de un hombre así. Renata metió la mano en su bolso y sacó un sobre manila grueso. Me tiene a mí. Deslizó el sobre por la mesa hacia Esperanza. Durante los últimos 3 años he estado reuniendo información, documentos, grabaciones, testimonios de personas que mi padre ha destruido. No es suficiente para llevarlo a la cárcel, no todavía, pero es suficiente para protegerla a usted y a Nicolás si él intenta algo. Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué hace esto? Es su padre, su familia. La risa de Renata fue amarga, desprovista de cualquier humor. Mi padre dejó de ser mi familia el día que mató a mi hermano. Desde entonces, solo soy otra pieza en su tablero de ajedrez, otra herramienta para sus negocios. Me casé con un hombre que él eligió, vivo en una casa que él compró, asisto a eventos que él organiza. Mi vida entera es una prisión dorada. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Esperanza entre las suyas. Pero usted hizo algo anoche que nadie había hecho jamás. Lo humilló. Le mostró que no es invencible. Y lo más importante, le reveló que esos hombres chinos querían estafarlo. Le salvó su fortuna mientras él la insultaba. No lo hice por él, lo sé. Lo hizo por dignidad, por honor, por todas las personas que él ha pisoteado sin consecuencias. Renata apretó sus manos con fuerza. Esa es exactamente la razón por la que necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? Quiero destruir a mi padre, Esperanza. Quiero exponerlo por lo que realmente es. Y creo que usted, con su conocimiento de idiomas, con su acceso a lugares donde los ricos bajan la guardia, con su capacidad de ser invisible, creo que usted puede ayudarme a conseguir las pruebas que necesito. Esperanza miró el sobre en sus manos. Luego a Nicolás, luego a Renata. Una semana atrás era simplemente una mujer de limpieza luchando por sobrevivir. Ahora de pronto se encontraba en el centro de una conspiración que involucraba asesinato, secretos familiares y el destino de un imperio multimillonario. Si acepto ayudarla, dijo lentamente, y si su padre descubre lo que estamos haciendo, nos matará a ambas.
Es posible. ¿Y si no acepto? Si tomo a Nicolás y desaparezco como hizo Valentina, él la encontrará. Tarde o temprano. Mi padre siempre encuentra lo que busca. La única diferencia es si usted estará preparada cuando eso suceda. Esperanza guardó silencio por un largo momento. En su mente veía el rostro de Valentina, su sonrisa, la luz en sus ojos que se había apagado el día que desapareció. Veía a Emiliano, el joven que nunca conoció pero que había amado a su hija lo suficiente como para enfrentar a un monstruo por ella. Y veía a Nicolás, este pequeño ser inocente que llevaba en su sangre el legado de dos familias entrelazadas por el destino. «Hay algo más que necesito saber», dijo finalmente. «Esos inversionistas chinos de anoche, usted dijo que eran parte de algo más grande. ¿Qué quiso decir?» La expresión de Renata se ensombreció. El señor Chen Wei y sus asociados no son simples estafadores buscando una víctima fácil. Son parte de una organización criminal internacional que ha estado lavando dinero a través de proyectos inmobiliarios en toda América Latina. Mi padre ha trabajado con ellos antes, aunque él cree que son socios legítimos. ¿Y el contrato que yo leí? Era una trampa, sí, pero no solo para robar el dinero de mi padre. Era para convertirlo en cómplice involuntario de sus operaciones. Una vez que firmara, lo tendrían atrapado. Cualquier intento de denunciarlos lo implicaría a él también. Esperanza procesó esta información lentamente. Entonces, al exponer el fraude, no solo humillé a su padre, también arruiné los planes de una organización criminal. Exactamente, y ellos no van a olvidarlo. El peso de la situación cayó sobre Esperanza como una losa de plomo. No solo tenía que preocuparse por don Aurelio Montemayor, ahora también había criminales internacionales que podrían tenerla en la mira. «Necesito tiempo para pensar», dijo, poniéndose de pie con Nicolás en brazos. «Todo esto es demasiado...» «Lo entiendo». Renata también se levantó. «Tome mi número. Cuando esté lista para hablar, llámeme. Pero no espere demasiado, Esperanza. El tiempo no está de nuestro lado». Le entregó una tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. «Y una cosa más». Renata dudó un momento antes de continuar. «Si logra contactar a Valentina, si ella sigue viva y usted encuentra la manera de comunicarse con ella, dígale que lo siento. Dígale que amé a Emiliano tanto como ella, y que no pasa un día sin que piense en lo que pudo haber sido». Esperanza asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Salió del café hacia el bullicio del centro histórico, cargando a su nieto y un sobre lleno de secretos. A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo habitual. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, oficinistas apurados hacia sus trabajos, turistas fotografiando la arquitectura colonial. Nadie notaba a la mujer de mediana edad con el bebé en brazos. Nadie sabía que llevaba consigo la clave para destruir a uno de los hombres más poderosos de México. Y eso, pensó Esperanza mientras caminaba hacia la estación del metro, era exactamente su mayor ventaja. La invisibilidad que el mundo le había impuesto ahora sería su arma más poderosa. El despertar. Don Aurelio Montemayor Vega no había dormido en 36 horas. Sentado en el estudio de su mansión en las lomas de Chapultepec, rodeado de estantes de caoba repletos de libros que nunca había leído y obras de arte que había comprado solo por su valor de reventa, el magnate contemplaba un vaso de whisky que llevaba horas sin tocar. La humillación del restaurante lo perseguía como un fantasma vengativo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquella mujer de limpieza, su mirada serena mientras leía el documento en mandarín perfecto, su voz firme al revelar la estafa que él no había sido capaz de detectar. Una sirvienta. Una simple sirvienta lo había salvado de perder todo su imperio y lo había hecho mientras él la insultaba. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Pero lo que más lo atormentaba no era la humillación pública. Era algo que no podía explicar, algo que había sentido en el momento en que sus ojos se cruzaron con los del bebé en la carriola. Reconocimiento. Aurelio había visto esos ojos antes. Cada mañana, durante 25 años, cuando Emiliano bajaba a desayunar con esa sonrisa que iluminaba la habitación más oscura, cada noche, cuando su hijo le deseaba buenas noches con una mirada llena de un amor que Aurelio nunca supo corresponder adecuadamente. Los ojos de ese bebé eran los ojos de Emiliano. Un golpe suave en la puerta del estudio lo sacó de sus pensamientos. «Adelante». La puerta se abrió para revelar a Goyo Bustamante Roldán, su asistente personal, y en muchos sentidos la única persona en quien Aurelio confiaba plenamente. Goyo tenía 60 años, cabello completamente blanco y una postura impecable que delataba sus años de servicio militar antes de entrar al mundo corporativo. «Señor, tengo la información que solicitó». Goyo depositó una carpeta gruesa sobre el escritorio de nogal. Aurelio la abrió con manos que temblaban ligeramente, algo que no le había sucedido en décadas. La primera página era una fotografía. Una mujer de mediana edad,
con ojos inteligentes y cabello recogido en un moño práctico. Debajo de la imagen, un nombre: Esperanza Quiroga Mendoza. 45 años, comenzó Goyo, recitando de memoria. Nacida en Guadalajara, Jalisco. Licenciada en Letras Orientales por la UNAM, con especialización en lengua y literatura china. Maestría en Lingüística Comparada por la Universidad de Pekín. Doctorado honoris causa por la Universidad de Tokio por sus contribuciones al estudio de la poesía clásica asiática. Aurelio levantó la mirada bruscamente. ¿Doctorado honoris causa? Fue una de las académicas más respetadas en su campo, señor. Publicó 3 libros, más de 50 artículos en revistas especializadas. Traducía documentos oficiales para el gobierno federal y varias embajadas. Ganaba más de 150,000 pesos mensuales en su mejor época. Y ahora limpia pisos en un restaurante. Las circunstancias cambiaron hace aproximadamente 4 años. Goyo pasó a la siguiente página de la carpeta. Perdió su departamento cuando el edificio fue adquirido para demolición. Poco después, la universidad la despidió alegando recortes presupuestarios, aunque mis fuentes indican que hubo presión externa. Aurelio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué edificio? El edificio Revolución, en la colonia tabacalera. Fue adquirido por Grupo Inmobiliario Montemayor, completó Aurelio, su voz apenas un susurro. Yo firmé esa orden de compra. Goyo asintió imperceptiblemente. Hay más, señor. La doctora Quiroga tiene una hija llamada Valentina. Estudiaba medicina en la UNAM hasta hace 3 años, cuando abandonó la carrera y desapareció sin dejar rastro. Aurelio cerró los ojos. El nombre Valentina resonó en su memoria como una campana lejana. Había escuchado ese nombre antes, hace mucho tiempo, en labios de su hijo. Emiliano murmuró. Sí, señor. Según mis investigaciones, su hijo y Valentina Quiroga mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente 2 años. Estaban comprometidos en secreto. El vaso de whisky se estrelló contra la pared antes de que Aurelio se diera cuenta de que lo había lanzado. El líquido ámbar escurrió por los libros encuadernados en cuero, manchando lomos que valían más que el salario anual de cualquier trabajador común. ¿Por qué nadie me informó de esto? Usted ordenó que se encargaran del problema, señor. Sus instrucciones fueron muy específicas. Eliminar cualquier conexión entre su hijo y esa joven. El equipo asumió que eso incluía eliminar cualquier evidencia de la relación. Aurelio se puso de pie con brusquedad, volcando la silla detrás de él. Yo ordené que terminaran la relación, que la alejaran de Emiliano, no que... Se detuvo, incapaz de completar la frase. No que mataran a mi hijo, porque eso era lo que había hecho, ¿verdad? Aunque no hubiera pronunciado las palabras exactas, aunque no hubiera dado la orden directa, había puesto en movimiento una cadena de eventos que terminó con su hijo muerto en una carretera oscura. Por primera vez en más de 3 años, don Aurelio Montemayor Vega sintió algo que había olvidado que existía. Culpa. Se dejó caer en el sofá de cuero que dominaba una esquina del estudio, su cuerpo de pronto demasiado pesado para sostenerse. El bebé, dijo con voz ronca. Confirmaron si es... No tenemos confirmación oficial, señor, pero basándome en las fechas, es altamente probable que el niño sea hijo de Emiliano y Valentina, lo que lo convertiría en... mi bisnieto. La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. Goyo permaneció en silencio, esperando instrucciones. Era un hombre que había aprendido hace mucho que don Aurelio procesaba las crisis mejor cuando se le daba espacio para pensar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Aurelio habló de nuevo. ¿Dónde está Valentina ahora? Desconocido, señor. Desapareció hace 3 años y no ha habido ningún rastro desde entonces. El niño apareció en un hospital de Monterrey hace aproximadamente 1 año, con una nota identificando a la doctora Quiroga como su abuela. Entonces Valentina está viva, en algún lugar. Es la suposición más probable. Aurelio se frotó los ojos con el dorso de la mano. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su mirada. Algo que Goyo no había visto en años. Vulnerabilidad. Hice todo mal, Goyo, todo. El asistente no respondió. No era su lugar hacerlo. Creí que estaba protegiendo a Emiliano. Protegiéndolo de una chica que solo quería su dinero, de una familia que lo arrastraría hacia abajo. Pero la verdad es que estaba protegiéndome a mí mismo, mi orgullo, mi imagen de lo que un Montemayor debía ser. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado. Afuera, los jardineros trabajaban en silencio, podando rosales y barriendo hojas caídas. Personas invisibles haciendo trabajos invisibles para mantener la ilusión de perfección. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo?, preguntó sin volverse. Esa mujer, Esperanza, la que humillé frente a todos mis socios, ella me salvó. Esos chinos me habrían quitado todo.
mi empresa, mis propiedades, mi legado. Y ella, a quien traté como basura, fue la única que tuvo el conocimiento y la integridad para exponerlos. La doctora Quiroga tiene una reputación impecable en los círculos académicos donde aún la recuerdan, dijo Goyo. Incluso ahora, trabajando como mujer de limpieza, varios de sus antiguos colegas hablan de ella con profundo respeto. Aurelio soltó una risa amarga. Y yo la llamé ignorante. Le dije que el silencio era el único idioma que su clase hablaba. Se volvió hacia Goyo con una expresión que el asistente jamás le había visto. Necesito encontrarla. Necesito hablar con ella. ¿Quiere que envíe al equipo de seguridad? No. La respuesta fue inmediata y firme. No más equipos de seguridad. No más intermediarios. Esto tengo que hacerlo yo mismo. Goyo arqueó una ceja casi imperceptiblemente. Con todo respeto, señor, eso podría ser peligroso. Los inversionistas chinos que intentaron estafarlo no van a quedarse de brazos cruzados. La doctora Quiroga arruinó su operación. Probablemente la tienen en la mira. Aurelio consideró esto por un momento. Entonces, necesita protección. Señor, no creo que ella acepte nada de usted después de lo que sucedió. No tiene que saber que viene de mí. Al menos, no al principio. Aurelio comenzó a caminar por el estudio, su mente funcionando a toda velocidad, como lo hacía cuando planeaba una adquisición hostil. Quiero que la vigilen, pero discretamente. Si alguien intenta hacerle daño, quiero saberlo de inmediato. Y quiero que investigues todo sobre esos chinos, Chen Wei y sus asociados. Quiero saber quiénes son realmente y qué están planeando. ¿Y respecto al niño? Aurelio se detuvo en seco. El niño, su bisnieto, la última conexión con Emiliano que le quedaba en este mundo. El niño es la prioridad. Si realmente es hijo de Emiliano, su voz se quebró por un momento antes de recuperar la compostura. Si es mi bisnieto, entonces es heredero del Imperio Montemayor y necesita estar protegido a toda costa. Entendido, señor. Y Goyo, el asistente se detuvo en la puerta. Ni una palabra de esto a Renata. Mi hija tiene sus propios asuntos que atender. No necesita involucrarse en esto. Si Goyo pensó que era extraño que don Aurelio quisiera mantener esto oculto de su propia hija, no lo demostró. Simplemente asintió y salió del estudio, cerrando la puerta detrás de él con suavidad. Solo Aurelio regresó a su escritorio. Entre los papeles de la carpeta que Goyo había traído, encontró otra fotografía. Esta mostraba a Esperanza en sus años como académica, dando una conferencia en lo que parecía ser una universidad asiática. Detrás de ella, una pantalla mostraba caracteres chinos y su traducción al español. Su postura era segura, su expresión apasionada. Era claramente una mujer en su elemento, haciendo lo que amaba. ¿En qué momento esa mujer brillante se había convertido en la sirvienta de rodillas que él había despreciado? ¿Y cuánta culpa tenía él en esa transformación? La respuesta, comprendió con dolorosa claridad, era toda. Había destruido su hogar. Había forzado, aunque indirectamente, su despido de la universidad. Había separado a su hija del hombre que amaba. Había provocado una cadena de eventos que terminó con Valentina huyendo embarazada y sola, dejando atrás a su madre y eventualmente a su propio hijo. Y todo porque un Montemayor no se mezclaba con cualquiera. Aurelio abrió el cajón superior de su escritorio y sacó otra fotografía, esta guardada en un marco de plata que había pertenecido a su esposa. Era una imagen de Emiliano el día de su graduación de la preparatoria, sonriendo con esa alegría contagiosa que siempre lo caracterizó. «Perdóname, hijo», murmuró al retrato. «Perdóname por no haberte escuchado, por creer que sabía lo que era mejor para ti cuando claramente no tenía idea». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del hombre más poderoso de México. La primera lágrima que derramaba desde el funeral de su hijo, donde se había mantenido estoico frente a cientos de invitados que esperaban ver al gran don Aurelio Montemayor inquebrantable. Pero ahora, en la soledad de su estudio, rodeado de símbolos de un éxito que de pronto parecía vacío y sin sentido, Aurelio Montemayor finalmente se permitió sentir el peso de todo lo que había perdido. Su esposa, su hijo, su humanidad. Y ahora, en algún lugar de la ciudad, había un niño pequeño con los ojos de Emiliano, siendo criado por una mujer a quien él había tratado como menos que humana. Un niño que era su única oportunidad de redención. Si tan solo supiera cómo alcanzarla. Mientras tanto, en una pequeña oficina del otro lado de la ciudad, el señor Chen Wei observaba fotografías en una pantalla de computadora. Imágenes de Esperanza saliendo del Café Tacuba, cargando a un bebé en brazos. Imágenes de Renata Montemayor sentada en la misma mesa momentos antes. «Interesante», murmuró en mandarín a los dos hombres que lo flanqueaban. «Parece que la mujer de la limpieza tiene conexiones más importantes de lo que pensábamos». «¿Quiere que nos encarguemos de ella?», preguntó uno de los hombres. Chen Wei negó con la cabeza lentamente.
Todavía no. Primero quiero saber exactamente quién es y qué sabe. Una mujer que habla mandarín tan perfectamente no es una simple sirvienta. Hay algo más aquí, algo que podemos usar. Tocó la imagen de Nicolás en la pantalla, ampliándola hasta que el rostro del bebé llenó el monitor. Y el niño. Averigua quién es el padre. Algo me dice que ese pequeño es más valioso de lo que aparenta. Los hombres asintieron y salieron de la oficina, dejando a Chen Wei solo con sus pensamientos. La operación en México había sido un fracaso, sí. Años de planificación arruinados por una mujer que se suponía debía ser invisible. Pero Chen Wei no había llegado a donde estaba dejándose vencer por un contratiempo. Siempre había otra manera, otra estrategia, otro ángulo de ataque. Y si la mujer de limpieza resultaba ser la clave para acceder al Imperio Montemayor de una forma diferente, entonces la mantendría viva, por ahora. Porque en el mundo de Chen Wei, todos eran herramientas, y las herramientas solo se desechaban cuando dejaban de ser útiles. La pregunta era, ¿cuánto tiempo le quedaba a Esperanza Quiroga Mendoza antes de convertirse en un estorbo? Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético, inconsciente de las fuerzas que se movían en las sombras. Millones de personas, viviendo sus vidas ordinarias, sin saber que en algún lugar, en un modesto departamento de la colonia Doctores, dormía un bebé cuya existencia acababa de desencadenar una guerra silenciosa entre titanes. Una guerra donde Esperanza, sin saberlo, se había convertido en la pieza más importante del tablero. Fantasmas del pasado. 3 días habían transcurrido desde el encuentro en el Café Tacuba, y Esperanza no había podido dormir más de unas pocas horas cada noche. El sobre que Renata le había entregado permanecía sobre su pequeño escritorio, sin abrir. Cada vez que se acercaba a él, una mezcla de miedo y anticipación la paralizaba. ¿Qué secretos contenía? ¿Qué verdades terribles estaba a punto de descubrir sobre el hombre que había destruido su vida? Pero esa mañana, mientras preparaba el biberón de Nicolás con la leche en polvo que apenas podía costear, algo cambió. Quizás fue la forma en que el niño la miró con esos ojos que ahora sabía eran herencia de los Montemayor. Quizás fue el recuerdo de Valentina, su hija perdida, que merecía justicia aunque nunca pudiera reclamarla por sí misma. Con manos temblorosas, Esperanza finalmente abrió el sobre. Lo primero que encontró fueron fotografías, decenas de ellas, mostrando a don Aurelio en reuniones con personas que claramente no pertenecían al mundo empresarial legítimo. Hombres de miradas duras y cicatrices visibles, mujeres enjolladas que parecían más depredadoras que socialites, lugares que iban desde yates lujosos hasta almacenes abandonados. Debajo de las fotografías había documentos, contratos con cláusulas sospechosas, transferencias bancarias a paraísos fiscales, correos electrónicos impresos que hablaban de paquetes, entregas y limpieza, en un lenguaje que claramente no se refería a negocios normales. Y al fondo del sobre, un objeto que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera. Una memoria USB con una etiqueta escrita a mano. Emiliano. Grabaciones de seguridad, noche del accidente. Esperanza no tenía computadora propia, pero la vecina del tercer piso, doña Carmela Bustamante, una viuda de 70 años, que ocasionalmente cuidaba a Nicolás, sí tenía una laptop vieja que su nieto le había regalado hace años. Con el bebé en brazos y el sobre escondido bajo su ropa, Esperanza bajó las escaleras y tocó la puerta de doña Carmela. La anciana abrió con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión en el rostro de su vecina. «Mi hija, ¿qué te pasa? Parece que viste un fantasma». «Doña Carmela, necesito pedirle un favor muy grande. ¿Puedo usar su computadora? Es urgente». La anciana no hizo preguntas. En los 3 años que llevaban siendo vecinas, había aprendido que Esperanza no era de las que pedían ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. La guió hacia la pequeña sala donde la laptop descansaba sobre una mesa cubierta con un mantel de encaje. «Toma, mija. Voy a preparar café mientras tanto. Y dame a ese angelito que hace días que no lo consiento». Esperanza le entregó a Nicolás con gratitud y se sentó frente a la computadora. Sus dedos temblaban mientras insertaba la memoria USB. La pantalla mostró una sola carpeta. Cámaras de seguridad, autopista México-Cuernavaca, 15 de marzo. La fecha en que Emiliano murió. Esperanza hizo clic en el primer archivo. Era un video granulado, claramente captado por una cámara de seguridad de baja resolución. Mostraba una sección de la autopista, iluminada apenas por las luces de los postes y los faros de los vehículos que pasaban. A las 23:47, según la marca de tiempo, un auto deportivo negro apareció en el cuadro. Conducía a velocidad moderada, nada excesivo. Esperanza reconoció el modelo por las fotografías que Renata le había mostrado. Era el coche de Emiliano. Entonces, otro vehículo entró en escena. Una camioneta oscura, sin placas visibles, que se acercó al deportivo por detrás. Durante varios segundos, ambos vehículos viajaron en paralelo, y luego,
Con una maniobra deliberada que no dejaba lugar a dudas, la camioneta embistió el costado del Deportivo. El coche de Emiliano perdió el control, derrapó hacia la barrera de contención y se volcó 3 veces antes de quedar inmóvil al borde del barranco. La camioneta se detuvo brevemente. Una figura salió del lado del pasajero, caminó hacia los restos humeantes del Deportivo, pareció verificar algo y luego regresó al vehículo. Momentos después, la camioneta desapareció en la oscuridad. No fue un accidente, fue un asesinato. Esperanza se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras el video continuaba, mostrando los largos minutos que pasaron antes de que otro conductor se detuviera a pedir ayuda. Minutos en los que Emiliano Montemayor, el joven que había amado a su hija lo suficiente como para enfrentar a un monstruo, murió solo al lado de una carretera oscura. Esperanza, mija, el café está... Doña Carmela se detuvo en seco al ver el estado de su vecina. Por Dios santo, ¿qué pasó? Esperanza cerró la laptop de golpe y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Nada, doña Carmela, solo recuerdos dolorosos. La anciana no pareció convencida, pero su instinto le dijo que no debía presionar. En cambio, dejó la taza de café junto a Esperanza y se sentó a su lado, sosteniendo a Nicolás en su regazo. «Sabes, mija, he vivido 70 años en esta ciudad. He visto gobiernos caer, terremotos destruir colonias enteras, crisis económicas que dejaron a familias en la calle. Y si algo he aprendido es que los secretos siempre salen a la luz. Tarde o temprano, la verdad encuentra su camino». Esperanza miró a la anciana con ojos enrojecidos. «¿Y si la verdad es demasiado peligrosa para revelarla?» Doña Carmela sonrió con la sabiduría de quien ha sobrevivido décadas de adversidad. «Entonces hay que ser más lista que el peligro, mija. Guardar la verdad en un lugar seguro, donde pueda protegerte, en vez de destruirte». Esas palabras resonaron en la mente de Esperanza mientras subía de regreso a su departamento. La anciana tenía razón. La información que ahora poseía era un arma de doble filo. Podía usarla para destruir a don Aurelio, pero también podía destruirla a ella si caía en las manos equivocadas. Necesitaba copias de seguridad, necesitaba un plan, y necesitaba aliados. Su teléfono sonó justo cuando cruzaba la puerta de su departamento. El número era desconocido, pero diferente al de Renata. «Diga, Esperanza Quiroga». La voz era masculina, con un acento que reconoció de inmediato como mandarín nativo, hablando español. Su sangre se heló. «¿Quién habla? Mi nombre no es importante. Lo que importa es que tenemos información que le interesa, sobre su hija Valentina». Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué sabe de mi hija? Sabemos dónde está, sabemos que está viva, y sabemos por qué ha permanecido escondida todos estos años». El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que el hombre al otro lado de la línea podía escucharlo. «¿Qué quieren?» «Solo hablar, señora Quiroga. Usted tiene ciertas habilidades que nos serían útiles, y nosotros tenemos información que usted necesita. Un intercambio justo, ¿no le parece? ¿Y si me niego?» Hubo una pausa. Cuando la voz volvió, había perdido cualquier pretensión de amabilidad. Entonces quizás su hija deje de estar tan bien escondida. Sería una lástima que alguien descubriera su ubicación y la compartiera con las personas equivocadas. Esperanza apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué quieren que haga?» «Mañana a las 8 de la noche hay una recepción en el Hotel St. Regis. Una gala benéfica organizada por la Fundación Montemayor. Usted va a estar ahí». «¿Cómo? No tengo invitación, no tengo...» «Todo estará arreglado. Solo tiene que presentarse en la entrada de servicio y preguntar por el señor Wong. Él le dará instrucciones». «¿Y qué se supone que debo hacer en esa gala? ¿Traducir? ¿Escuchar? ¿Observar?» «Sus habilidades lingüísticas son impresionantes, señora Quiroga. Sería un desperdicio no utilizarlas». La línea se cortó antes de que Esperanza pudiera responder. Se dejó caer en el borde de la cama, el teléfono aún apretado en su mano. Los hombres de Chen Wei la habían encontrado, sabían de sus habilidades y peor aún, sabían de Valentina. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían saber dónde estaba su hija cuando ella misma llevaba 3 años buscándola sin éxito? A menos que ellos fueran la razón por la que Valentina estaba escondida en primer lugar. Las piezas comenzaron a encajar en su mente como un rompecabezas macabro. Valentina había huido después de la muerte de Emiliano, embarazada y aterrorizada. Pero, ¿de quién estaba huyendo exactamente? ¿De don Aurelio, como ella había asumido, o de alguien más? Chen Wei y sus asociados no eran simples estafadores, según Renata. Eran parte de una organización criminal internacional. ¿Y si Emiliano había descubierto algo sobre ellos? ¿Y si esa era la verdadera razón de su muerte?
El accidente no había sido ordenado por don Aurelio para separar a los jóvenes enamorados. Había sido ordenado por alguien más, alguien que quería silenciar a Emiliano antes de que revelara algo peligroso. Y ahora esas mismas personas querían usar a Esperanza para infiltrarse en el mundo de los Montemayor. Miró hacia la cuna donde Nicolás dormía plácidamente, ajeno a los peligros que lo rodeaban. «No voy a dejar que te hagan daño», susurró. «A ninguno de ustedes». Tomó su teléfono y marcó el número que Renata le había dado. «¿Esperanza? ¿Pasó algo?» «Necesitamos hablar. Ahora». «Los hombres de Chen Wei me contactaron». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. «¿Qué te dijeron?» «Quieren que me infiltre en la gala de la Fundación Montemayor mañana y dicen que saben dónde está Valentina». Esperanza pudo escuchar la respiración agitada de Renata. «Esto es más grave de lo que pensé. Escucha, no hagas nada todavía. No vayas a esa gala. Es una trampa. ¿Y si realmente saben dónde está mi hija? Aunque lo supieran, no te lo dirán. Te usarán y luego te desecharán. Es lo que hacen. Entonces, ¿qué propones?» Renata guardó silencio por un momento antes de responder. «Hay alguien que necesitas conocer, alguien que lleva años investigando a Chen Wei y su organización. Si alguien puede ayudarte a encontrar a Valentina sin caer en la trampa de esos hombres, es él». «¿Quién?» «Se llama Leopoldo Ferrer Aguayo. Es periodista de investigación. Y es la única persona en México que ha logrado exponer a miembros de la organización de Chen Wei y vivir para contarlo». «¿Cómo lo conoces?» «Porque hace 2 años, cuando empecé a sospechar la verdad sobre la muerte de Emiliano, él fue el único que me creyó». Esperanza procesó esta información rápidamente. «¿Puedes arreglar una reunión? Dame 1 hora. Te enviaré la dirección por mensaje. ¿Y Esperanza?» «Sí, ten cuidado. A partir de ahora, confía solo en las personas que yo te presente. Cualquier otro podría ser un espía de mi padre o de Chen Wei». La llamada terminó, dejando a Esperanza en el silencio de su pequeño departamento. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba. Claxones, vendedores ambulantes, el murmullo constante de 20 millones de personas viviendo sus vidas. Pero para Esperanza, el mundo se había reducido a este momento, a esta decisión. Podía huir, tomar a Nicolás y desaparecer como había hecho Valentina. O podía quedarse y luchar por la verdad, arriesgando todo lo que le quedaba. Miró de nuevo hacia la cuna. Los ojos de Nicolás se habían abierto y la observaban con esa intensidad particular que tienen los bebés, como si pudieran ver directamente al alma de una persona. «Tu madre fue valiente», le dijo en voz baja. «Enfrentó a monstruos por amor. Y yo voy a ser valiente también, por ella, por ti, por todos los que merecen justicia». El bebé sonrió, como si hubiera entendido cada palabra. Y en ese momento, Esperanza Quiroga Mendoza tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. No iba a correr. Iba a luchar. La conspiración. El departamento de Leopoldo Ferrer Aguayo estaba ubicado en un edificio anónimo de la colonia Condesa, uno de esos lugares que pasan desapercibidos entre cafeterías hipster y boutiques de diseñador. Era exactamente el tipo de escondite que un periodista de investigación necesitaba, visible pero olvidable. Esperanza llegó a las 7 de la tarde, después de dejar a Nicolás con doña Carmela bajo el pretexto de una entrevista de trabajo. No quería involucrar a la anciana más de lo necesario, pero tampoco podía llevar al bebé a una reunión que podría cambiar el rumbo de su vida. Renata la esperaba en el vestíbulo del edificio. Vestía de manera mucho más discreta que en su encuentro anterior. Jeans oscuros, blusa simple, gafas de sol que ocultaban parte de su rostro. «¿Alguien te siguió?», fue lo primero que preguntó. «No lo creo. Tomé 3 metros diferentes y caminé por calles laterales». Renata asintió con aprobación. «Bien. Leopoldo está esperando. Pero antes de subir, necesito que entiendas algo. Lo que vas a escuchar ahí arriba cambiará todo lo que crees saber. Sobre mi padre, sobre Chen Wei, sobre la muerte de Emiliano. ¿Estás preparada para eso?» Esperanza pensó en el video que había visto esa mañana. En la imagen del coche de Emiliano siendo embestido deliberadamente. En los largos minutos que el joven había pasado muriendo solo mientras sus asesinos verificaban su trabajo. «Estoy preparada». Subieron al 4º piso por las escaleras, evitando el elevador. Renata tocó 3 veces la puerta del departamento 4B, seguido de 2 golpes rápidos y uno más lento. Un código. La puerta se abrió para revelar a un hombre de unos 50 años, con barba canosa descuidada y ojos que parecían no haber dormido en semanas. Vestía una camiseta arrugada y pantalones de mezclilla gastados, y sostenía una taza de café que claramente no era la primera del día. «Pasen rápido», dijo, mirando hacia ambos lados del pasillo antes de cerrar la puerta detrás de ellas. El interior del departamento era un caos organizado.
Cada superficie disponible estaba cubierta de papeles, fotografías, recortes de periódicos y notas adhesivas. Las paredes estaban tapizadas con diagramas que conectaban nombres, fechas y lugares con líneas de diferentes colores. Era como entrar en la mente de un detective obsesionado con un caso que había consumido años de su vida. «Doctora Quiroga», dijo Leopoldo, extendiendo la mano. «He escuchado mucho sobre usted. Lo que hizo en el restaurante fue impresionante». «¿Cómo sabe de eso?». Una sonrisa irónica cruzó el rostro del periodista. «Tengo fuentes en lugares que ni siquiera don Aurelio conoce, pero no estamos aquí para hablar de mí. Renata me dijo que Chen Wei la contactó». Esperanza asintió y le relató la conversación telefónica, la amenaza velada, la mención de Valentina, la invitación a infiltrarse en la gala de la Fundación Montemayor. Leopoldo escuchaba en silencio, ocasionalmente tomando notas, en una libreta que parecía haber sobrevivido varias guerras. «Es más grave de lo que pensaba», dijo finalmente. «Chen Wei no contacta a nadie personalmente, a menos que los considere una pieza clave en su estrategia. El hecho de que la hayan encontrado tan rápido significa que tienen infiltrados en lugares que no habíamos identificado. ¿Puede explicarme quién es realmente este hombre y qué tiene que ver con todo lo demás?». Leopoldo se acercó a una de las paredes cubiertas de documentos y señaló una fotografía en el centro. Era Chen Wei, más joven, junto a un grupo de hombres en uniformes militares. Chen Wei no es su verdadero nombre, por supuesto. Nació como Liu Jianjun, en la provincia de Sichuan, hace 63 años. Fue oficial de inteligencia del Ejército Popular de Liberación hasta que lo expulsaron hace 20 años por corrupción. Desde entonces, ha construido una red criminal que opera en 3 continentes, especializada en lavado de dinero, tráfico de influencias y, cuando es necesario, eliminación de obstáculos. «¿Eliminación de obstáculos?», repitió Esperanza. «Asesinatos», tradujo Leopoldo sin rodeos. «Disfrazados de accidentes, suicidios, desapariciones». Chen Wei no ensucia sus propias manos, pero tiene un ejército de personas dispuestas a hacerlo por él. Renata intervino. «Hace 5 años, mi padre comenzó a hacer negocios con Chen Wei sin saber quién era realmente. Creía que estaba tratando con inversionistas legítimos interesados en el mercado inmobiliario mexicano. Pero Chen Wei no estaba interesado en bienes raíces», continuó Leopoldo. «Estaba interesado en los contactos de don Aurelio. Políticos, jueces, funcionarios de aduanas. La red de influencia que los Montemayor han construido durante generaciones era exactamente lo que necesitaba para expandir sus operaciones en México». Esperanza comenzaba a entender. Entonces, cuando Emiliano descubrió algo... «Emiliano era arquitecto, pero tenía acceso a los archivos de la empresa familiar», explicó Leopoldo. «Hace 3 años encontró documentos que mostraban transferencias sospechosas entre Grupo Montemayor y empresas fantasma vinculadas a Chen Wei. Comenzó a investigar por su cuenta. Y lo mataron por eso», completó Esperanza, su voz apenas un susurro. «Emiliano cometió el error de confrontar a uno de los asociados de Chen Wei directamente. Le dijo que tenía pruebas y que iba a exponerlos. 24 horas después, estaba muerto». Renata se dejó caer en una silla, el peso de la verdad visible en cada línea de su rostro. «Todo este tiempo pensé que mi padre había ordenado la muerte de Emiliano para separarlo de Valentina. Pero no fue así, ¿verdad?» «No completamente», respondió Leopoldo con cautela. «Don Aurelio efectivamente quería terminar la relación, pero la orden de eliminar a Emiliano vino de Chen Wei. Su padre ni siquiera sabe que fue asesinado. Genuinamente cree que fue un accidente». Esperanza recordó la expresión de don Aurelio en el restaurante, la arrogancia, el desprecio. Era posible que ese hombre horrible fuera, en cierto sentido, también una víctima. ¿Y Valentina? ¿Qué papel juega en todo esto? Leopoldo intercambió una mirada con Renata antes de responder. Valentina estaba con Emiliano cuando él descubrió los documentos, los vio juntos, y cuando Emiliano murió, ella supo que era la siguiente. «¿Cómo escapó?» «Con ayuda», dijo Leopoldo. «Ayuda de alguien dentro de la organización de Chen Wei que no estaba de acuerdo con eliminar a una joven embarazada. La sacaron del país y la mantuvieron oculta en un lugar seguro». El corazón de Esperanza latía con fuerza. «¿Sabe dónde está?» Leopoldo vaciló. «Sé que está viva, sé que está a salvo. Pero su ubicación exacta, eso es información que solo conocen unas pocas personas, y compartirla pondría en peligro no solo a Valentina, sino también a las personas que la protegen». «Es mi hija». La voz de Esperanza se elevó con una mezcla de frustración y desesperación. «Llevo 3 años sin saber si está viva o muerta, 3 años criando a su hijo sin poder decirle que su madre lo ama. Y usted me dice que sabe dónde está pero no puede decírmelo». «Entiendo su dolor, doctora Quiroga. Créame, lo entiendo». Leopoldo se acercó a ella y habló con voz más suave. «Pero si le doy esa información ahora, antes de que tengamos un plan sólido,
Chen Wei encontrará la manera de extraérsela. Y entonces, Valentina morirá. ¿Es eso lo que quiere? Esperanza cerró los ojos, luchando por controlar sus emociones. El periodista tenía razón, por más doloroso que fuera admitirlo. ¿Qué propone entonces? La gala de mañana, dijo Leopoldo, caminando hacia otra sección de su pared de investigación. Chen Wei quiere que se infiltre por una razón específica. Hay alguien que va a estar presente, alguien importante para sus planes. Señaló una fotografía de un hombre asiático de mediana edad, elegantemente vestido. Se llama Fang Delun. Es el verdadero cerebro financiero detrás de las operaciones de Chen Wei en América Latina. Mañana va a estar en la gala para cerrar un acuerdo con varios empresarios mexicanos, incluyendo a don Aurelio. ¿Un acuerdo de qué tipo? No lo sabemos con certeza, pero mis fuentes indican que es algo grande, algo que le daría a Chen Wei acceso a niveles de poder que nunca ha tenido en este país. Renata se puso de pie. Si Esperanza asiste a la gala como ellos quieren, podría obtener información sobre ese acuerdo, información que podríamos usar para exponer a toda la organización. Pero también estaría caminando directo a una trampa, objetó Esperanza. No necesariamente, dijo Leopoldo. No si vamos preparados, no si tenemos nuestros propios ojos y oídos en el evento. Esperanza lo miró con escepticismo. ¿Tiene manera de entrar a una gala exclusiva de los Montemayor? Una sonrisa cruzó el rostro del periodista. Doctora Quiroga, llevo 20 años infiltrándome en lugares donde no me quieren. Tengo mis métodos. Durante las siguientes 2 horas, los 3 elaboraron un plan. Esperanza asistiría a la gala como Chen Wei esperaba, pero llevaría un dispositivo de grabación oculto proporcionado por Leopoldo. Renata, como hija del anfitrión, tendría acceso a todas las áreas del evento y podría servir como respaldo si algo salía mal. Y Leopoldo estaría monitoreando todo desde una camioneta estacionada cerca del hotel. Hay algo más que necesitan saber, dijo Leopoldo cuando ya se preparaban para irse. Mis fuentes me dijeron algo sobre Nicolás. Esperanza se tensó inmediatamente. ¿Qué sobre él? Chen Wei sabe que el niño es nieto de Emiliano Montemayor, y sabe que eso lo convierte en heredero potencial del Imperio Montemayor. Nicolás es un bebé. ¿Qué podrían querer con él? Control, influencia, chantaje. Leopoldo enumeró las posibilidades sin emoción. Un heredero Montemayor en sus manos sería una herramienta invaluable. Podrían usarlo para manipular a don Aurelio, para forzar decisiones empresariales, incluso para legitimar su presencia en la alta sociedad mexicana. El terror se apoderó de Esperanza. Tengo que sacarlo de la ciudad. Tengo que... No. La voz de Renata fue firme. Si huyes ahora, confirmarás sus sospechas. Pensarán que sabes demasiado y te perseguirán hasta encontrarte. La única manera de proteger a Nicolás es terminando esto de una vez por todas. Esperanza quería protestar, pero sabía que Renata tenía razón. Huir no era una solución. Era apenas una postergación del inevitable enfrentamiento. Mañana entonces, dijo finalmente. Mañana entramos en la boca del lobo. Y salimos con las pruebas que necesitamos para destruirlo, completó Leopoldo. Cuando Esperanza salió del edificio, la noche había caído sobre la Ciudad de México. Las luces de los edificios y los autos creaban un tapiz de colores que en cualquier otro momento habría encontrado hermoso. Pero esta noche todo lo que podía ver eran sombras. Sombras que ocultaban enemigos, sombras que guardaban secretos, sombras que amenazaban con tragarse todo lo que amaba. Caminó hacia la estación del metro con pasos rápidos, su mente repasando cada detalle del plan. Era arriesgado, era posiblemente suicida, pero también era su única oportunidad de encontrar a Valentina, de proteger a Nicolás y de obtener justicia para Emiliano. No se dio cuenta de que la seguían hasta que fue demasiado tarde. Una camioneta negra se detuvo junto a ella en la esquina de una calle poco iluminada. La puerta trasera se abrió y 2 hombres descendieron con movimientos rápidos y precisos. Esperanza intentó correr, pero uno de ellos la sujetó del brazo con fuerza implacable. «El señor Chen Wei quiere verla», dijo en español con fuerte acento. «Ahora». Antes de que pudiera gritar, una mano cubrió su boca y la empujaron dentro de la camioneta. La puerta se cerró y el vehículo arrancó, perdiéndose en el tráfico nocturno de una ciudad que seguía su ritmo habitual, completamente inconsciente de que acababa de presenciar un secuestro. Y en su pequeño departamento de la colonia Doctores, Nicolás despertó llorando, como si de alguna manera supiera que su abuela estaba en peligro. Doña Carmela lo meció suavemente tratando de calmarlo, sin saber que afuera, en las calles oscuras de la ciudad, una batalla por el destino de muchos acababa de comenzar. Verdades enterradas. La camioneta se detuvo después de lo que parecieron horas, aunque Esperanza sabía que habían sido apenas 20 minutos. Le habían vendado los ojos y atado las manos, pero sus otros sentidos permanecían alerta, registrando cada sonido, cada olor,
cada cambio de dirección. Cuando finalmente la sacaron del vehículo, el aire frío de la noche golpeó su rostro. Escuchó el sonido de una puerta metálica abriéndose, pasos sobre concreto, el eco de un espacio amplio y vacío. Un almacén, probablemente. El tipo de lugar donde las personas desaparecían sin dejar rastro. La sentaron en una silla de metal y le quitaron la venda de los ojos. La luz fluorescente la cegó momentáneamente, pero cuando su visión se ajustó, vio exactamente lo que esperaba. Chen Wei estaba sentado frente a ella, en una silla idéntica, como si fueran dos viejos amigos teniendo una conversación casual. Vestía un traje impecable que contrastaba absurdamente con el entorno industrial que los rodeaba. A su lado, dos guardias de aspecto amenazante permanecían inmóviles como estatuas. «Doctora Quiroga», dijo Chen Wei en español casi perfecto, «lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Hubiera preferido algo más civilizado, pero usted me obligó a tomar medidas drásticas». «¿Secuestrarme es su idea de medidas drásticas?», respondió Esperanza, sorprendida de que su voz sonara tan firme. Una sonrisa cruzó el rostro del hombre. «Lo que hizo en el restaurante fue impresionante, también fue muy estúpido. ¿Tiene idea de cuánto tiempo llevábamos planeando esa operación? ¿Cuántos recursos invertimos en posicionar a Montemayor exactamente donde lo necesitábamos? Y todo se derrumbó porque una sirvienta sabía leer mandarín». Los ojos de Chen Wei brillaron con algo que podría haber sido admiración o furia contenida. «Usted no es una simple sirvienta. Lo supe en cuanto la investigué. Doctora en lingüística, traductora de alto nivel, académica respetada. ¿Qué hace alguien como usted limpiando pisos? La vida no siempre nos da lo que merecemos». «En eso tiene razón». Chen Wei se inclinó hacia adelante. «Pero a veces, la vida nos ofrece segundas oportunidades. Y eso es exactamente lo que estoy ofreciéndole ahora». Esperanza permaneció en silencio, esperando. «Trabaje para mí. Sus habilidades lingüísticas son extraordinarias. Habla mandarín mejor que la mayoría de los nativos. Y según mis fuentes, también domina japonés, coreano, inglés y francés. ¿Sabe lo valiosa que es una persona así en mi línea de trabajo? ¿Y qué obtendría yo a cambio?». «A su hija». El corazón de Esperanza se detuvo. Chen Wei sacó un teléfono de su bolsillo y lo giró hacia ella. En la pantalla había una fotografía de una mujer joven sentada en lo que parecía ser un café europeo. Tenía el cabello más corto de lo que Esperanza recordaba, y había adelgazado considerablemente, pero no había duda. Era Valentina. «Está en Barcelona», dijo Chen Wei con tono casual. «Trabaja como mesera en un restaurante del barrio gótico. Vive en un pequeño apartamento con vista al mar. Tiene una vida tranquila, anónima, segura». Esperanza no podía apartar los ojos de la imagen. ¿Por qué no la han matado? Porque no representa una amenaza mientras permanezca escondida y en silencio. Pero eso podría cambiar. Chen Wei guardó el teléfono. «Una llamada mía y esa vida tranquila se termina. Otra llamada, y usted podría reunirse con ella en menos de una semana. La elección es suya. ¿Qué quiere que haga exactamente? Mañana, en la gala, habrá una reunión privada entre mis asociados y varios empresarios mexicanos. Necesito que esté presente como traductora. Pero más importante, necesito que escuche y me informe de cualquier conversación que ocurra en mi ausencia. Especialmente las conversaciones de don Aurelio Montemayor. Quiere que lo espíe. Quiero que me ayude a entender sus verdaderas intenciones. Montemayor es un hombre impredecible. Después de lo que ocurrió en el restaurante, no sé si puedo confiar en él». Esperanza procesó esta información rápidamente. Chen Wei no confiaba en don Aurelio. Eso significaba que había una fractura en su alianza, una debilidad que podría ser explotada. «¿Y si me niego?». Chen Wei suspiró como si estuviera decepcionado con un estudiante prometedor. «Entonces tendré que asumir que usted es mi enemiga, y yo no dejo enemigos sueltos, doctora Quiroga, ni a ellos ni a sus familias». La amenaza era clara. Nicolás, Valentina, doña Carmela, tal vez. Cualquiera que estuviera conectado con ella. «Necesito tiempo para pensarlo». «No hay tiempo. La gala es mañana. Necesito su respuesta ahora». Esperanza cerró los ojos por un momento, fingiendo considerar sus opciones. En realidad, su mente trabajaba frenéticamente. Si aceptaba, tendría acceso al evento, a información valiosa, a la oportunidad de descubrir más sobre los planes de Chen Wei. Pero también estaría trabajando para el hombre que probablemente había ordenado la muerte de Emiliano. Si rechazaba, moriría. Y con ella morirían todas las esperanzas de justicia, de reunirse con Valentina, de proteger a Nicolás. No había elección real. «Acepto», dijo finalmente, «pero tengo condiciones». Chen Wei arqueó una ceja. «¿Condiciones?». «Quiero ver a mi hija, no una fotografía, una videollamada. Necesito saber que está viva y que realmente puede cumplir su promesa». Por un momento,
Chen Wei pareció genuinamente sorprendido. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Me agrada, doctora Quiroga. Tiene fuego». La mayoría de las personas en su posición estarían llorando y suplicando. «No soy la mayoría de las personas». Claramente no. Chen Wei hizo un gesto a uno de sus guardias, quien le entregó otro teléfono. Marcó un número y esperó. Cuando alguien contestó, habló rápidamente en mandarín. Esperanza entendió cada palabra. Estaba ordenando que conectaran una videollamada con alguien llamado El Paquete de Barcelona. Minutos después, la pantalla cobró vida. Y ahí estaba Valentina. Más delgada, con ojeras profundas y el cabello corto, pero viva, gloriosamente viva. «¡Mamá!». La voz de Valentina temblaba. «¡Mamá, eres tú!». Las lágrimas corrieron por el rostro de Esperanza sin que pudiera detenerlas. «Soy yo, mija, soy yo». «¿Estás bien? ¿Nicolás está bien?». «Dios mío, mamá, quería llamarte tantas veces, quería decirte...». «Nicolás está perfecto, es hermoso, Valentina, tiene tus ojos y la sonrisa de Emiliano», completó Valentina, y su rostro se contrajo de dolor. «Lo sé, me enviaron fotos». Chen Wei interrumpió la llamada con un gesto. «Suficiente, ya vio que está viva, ahora cumplirá su parte del trato». «Espere», suplicó Esperanza, «solo unos segundos más». «No». La voz de Chen Wei era final. «Mañana, después de que complete su trabajo satisfactoriamente, tendrán otra oportunidad de hablar. Quizás incluso podamos arreglar un reencuentro en persona. Todo depende de usted». La pantalla se apagó, llevándose la imagen de Valentina con ella. Pero Esperanza había visto lo suficiente. Su hija estaba viva, estaba a su alcance. Solo tenía que jugar bien sus cartas. «Un auto la llevará de regreso a su casa», dijo Chen Wei, poniéndose de pie. «Mañana, a las 7 de la noche, alguien pasará a recogerla. Vístase apropiadamente. Es una gala de alta sociedad, después de todo. No tengo ropa apropiada para una gala». Chen Wei chasqueó los dedos, y uno de los guardias le entregó un sobre. «Dentro hay dinero suficiente para comprar lo que necesite, y un teléfono nuevo. El suyo ha sido comprometido. Úselo solo para comunicarse conmigo». Esperanza tomó el sobre con manos que apenas temblaban. «Una cosa más, doctora Quiroga». Chen Wei se detuvo en la puerta del almacén. «Sé que se reunió con Renata Montemayor y con el periodista Ferrer. No me importa. De hecho, me resulta útil. Pero si intenta traicionarme, si intenta usar esta oportunidad para sabotear mis planes, no será usted quien pague las consecuencias». No necesitaba decir más. «Valentina. Nicolás». El mensaje era cristalino. «Entiendo», dijo Esperanza. «Bien. Hasta mañana, entonces». Chen Wei desapareció por la puerta seguido de sus guardias. Momentos después, otro hombre apareció y le indicó a Esperanza que lo siguiera. El viaje de regreso fue más corto de lo que esperaba. La dejaron a 2 calles de su edificio, en una esquina oscura donde nadie pudiera verla salir de la camioneta. Caminó hacia su hogar con pasos automáticos, su mente procesando todo lo que había ocurrido. Había visto a Valentina. Sabía que estaba viva. Pero también sabía que su hija era un rehén, una herramienta de chantaje en manos de un hombre sin escrúpulos. Cuando llegó a su departamento, encontró a doña Carmela dormida en el sofá con Nicolás acurrucado contra su pecho. La anciana despertó sobresaltada al escuchar la puerta. «Mija, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupada». «La entrevista se extendió», mintió Esperanza. «Lamento haberla preocupado». Doña Carmela la miró con ojos que veían demasiado. «Esperanza, no sé qué está pasando en tu vida, pero puedo ver que estás en problemas. Si necesitas ayuda...». «Estoy bien, doña Carmela, solo cansada». La anciana no pareció convencida, pero asintió lentamente. «Está bien, pero recuerda, no estás sola, nunca lo estás». Después de que doña Carmela se fue, Esperanza se sentó en la oscuridad de su pequeño departamento, sosteniendo a Nicolás contra su pecho. El bebé dormía profundamente, inconsciente de los peligros que lo rodeaban. «Tu mamá está viva», le susurró, «y voy a traerla de vuelta, cueste lo que cueste». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella se preguntaba si el precio sería demasiado alto. Mañana entraría en la guarida del león, trabajando para un asesino mientras intentaba ayudar a derrotarlo. Un paso en falso y todo terminaría. Pero al menos ahora tenía esperanza. Y a veces, la esperanza era todo lo que una persona necesitaba para seguir adelante. La caída del titán. La noche de la gala llegó con una mezcla de anticipación y terror que Esperanza nunca había experimentado. El vestido que había comprado con el dinero de Chen Wei era de un azul oscuro que complementaba sus ojos, elegante pero discreto. El tipo de vestido que una traductora profesional usaría para mezclarse en un evento de alta sociedad, sin llamar demasiado la atención. Dejó a Nicolás con doña Carmela una vez más,
inventando otra excusa sobre trabajo nocturno. La anciana la miró con preocupación, pero no hizo preguntas. Quizás intuía que algunas verdades eran demasiado peligrosas para conocer. A las 7 en punto, una camioneta negra se detuvo frente a su edificio. Esperanza subió sin decir palabra al hombre que conducía. Durante el trayecto hacia el Hotel St. Regis, revisó mentalmente el plan que había acordado con Renata y Leopoldo antes de ser secuestrada. El dispositivo de grabación estaba oculto en el broche que adornaba su vestido. Parecía una simple pieza de bisutería, pero contenía tecnología suficiente para captar conversaciones a varios metros de distancia. Leopoldo estaría monitoreando desde una camioneta estacionada cerca del hotel. Y Renata, como hija del anfitrión, tendría acceso a todas las áreas del evento. Lo que no había planeado era trabajar simultáneamente para Chen Wei. Era un juego peligroso, servir a dos amos mientras intentaba destruir a ambos. Un paso en falso y terminaría muerta. Pero no había otra opción. El Hotel St. Regis brillaba como un palacio de cristal y luz en el corazón de la Ciudad de México. Limusinas y autos de lujo formaban fila frente a la entrada principal, descargando a los invitados más ricos y poderosos del país. Políticos, empresarios, celebridades, herederos de fortunas antiguas, todos vestidos con trajes que costaban más que el salario anual de una familia promedio. Esperanza entró por la entrada de servicio, como Chen Wei había ordenado. Un hombre asiático de rostro inexpresivo la recibió y la guió a través de pasillos de servicio hasta una pequeña oficina donde le entregaron una credencial de identificación. Traductora oficial, decía. Acceso completo. El señor Fang la espera en el salón principal, le informó el hombre. Manténgase cerca de él en todo momento. Traduzca solo cuando él se lo indique. Y recuerde, estamos observando. Esperanza asintió y siguió las indicaciones hacia el gran salón donde se celebraba la gala. El espectáculo era deslumbrante. Candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre mesas decoradas con flores importadas y vajilla de porcelana fina. Una orquesta tocaba música clásica en un rincón, mientras meseros impecablemente vestidos circulaban con bandejas de champán y canapés elaborados. Y en el centro de todo, como el sol alrededor del cual giraban los planetas, estaba don Aurelio Montemayor Vega. Esperanza lo vio antes de que él la viera a ella. Vestía un smoking negro, que probablemente costaba más que todo su guardarropa combinado, y sostenía una copa de champán mientras conversaba con un grupo de hombres de aspecto importante. Su postura era la de siempre, erguida, arrogante, la de un hombre acostumbrado a ser el más poderoso en cualquier habitación, pero había algo diferente en su expresión, una sombra en sus ojos que Esperanza no había notado antes, como si el peso de secretos terribles lo estuviera aplastando desde dentro. Antes de que pudiera analizarlo más, una mano tocó su codo. Señora Quiroga. Era Fang Delun, el cerebro financiero de Chen Wei, un hombre de 50 años con rostro de piedra y ojos que calculaban el valor de todo lo que veían. Me alegra que haya decidido unirse a nosotros. No tenía muchas opciones. Una sonrisa fría cruzó su rostro. Siempre hay opciones. Usted eligió la inteligente. Durante la siguiente hora, Esperanza siguió a Fang por el salón, traduciendo sus conversaciones con diversos empresarios mexicanos. Hablaban de inversiones, de propiedades, de oportunidades de negocio. Todo sonaba perfectamente legítimo en la superficie, pero Esperanza captaba los subtextos, las insinuaciones, los acuerdos tácitos que se escondían detrás de las palabras corteses. El dispositivo en su broche grababa todo. Fue cerca de las 10 de la noche cuando las cosas se pusieron interesantes. Fang recibió un mensaje en su teléfono y su expresión cambió imperceptiblemente. «Es hora», le dijo a Esperanza. «Síganme». La guió fuera del salón principal hacia un ascensor privado que los llevó al piso ejecutivo del hotel. Caminaron por un pasillo alfombrado hasta llegar a una suite cuyas puertas estaban custodiadas por dos hombres de traje oscuro. Dentro de la suite, Esperanza encontró una escena que la dejó sin aliento. Chen Wei estaba sentado en un sofá de cuero, flanqueado por dos de sus asociados. Frente a él, en otro sofá, estaba don Aurelio Montemayor, y de pie junto a la ventana, con expresión tensa, estaba Renata. Los ojos de Renata se encontraron con los de Esperanza por una fracción de segundo. Un mensaje silencioso pasó entre ellas. «Cuidado». «Ah, doctora Quiroga», dijo Chen Wei con falsa cordialidad. «Qué bueno que pudo unirse a nosotros. Por favor, tome asiento». Esperanza se sentó en una silla apartada, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para parecer insignificante. «Como decía, señor Montemayor», continuó Chen Wei, «el incidente del restaurante fue desafortunado, pero no irreparable. Mis asociados actuaron sin mi autorización al incluir esas cláusulas en el contrato. Han sido disciplinados». Don Aurelio no parecía convencido.
Sus asociados intentaron robarme mi empresa. ¿Espera que simplemente lo olvide? Espero que sea un hombre de negocios pragmático. Lo que le ofrecemos sigue siendo la oportunidad más lucrativa que tendrá en su vida. Acceso al mercado asiático, inversiones de capital que duplicarían el valor de sus propiedades, conexiones políticas que... Ya tengo conexiones políticas. No como las nuestras. Chen Wei se inclinó hacia adelante. ¿Sabe por qué nunca ha podido expandirse más allá de México? Porque no tiene los contactos correctos. Nosotros podemos abrir puertas que usted ni siquiera sabía que existían. Esperanza observaba el intercambio con fascinación horrorizada. Dos depredadores negociando, cada uno tratando de determinar quién era más peligroso. Entonces, don Aurelio hizo algo inesperado. Miró directamente hacia ella. La mujer que me salvó de su estafa está sentada en esta habitación, dijo. Y ahora trabaja para usted. ¿Es eso parte de su nuevo plan? Usarla para espiarme. Chen Wei no pareció perturbado. La doctora Quiroga es una profesional valiosa. Sus habilidades benefician a quien sepa apreciarlas. ¿Y ella está de acuerdo con esto? Don Aurelio seguía mirando a Esperanza. ¿Está de acuerdo con trabajar para el hombre que ordenó la muerte de mi hijo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata palideció. Chen Wei permaneció inmóvil, pero algo cambió en sus ojos. Y Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué acaba de decir?, preguntó Chen Wei, su voz peligrosamente suave. Don Aurelio se puso de pie lentamente. ¿Creía que no lo sabía? Creía que no investigaría la muerte de mi propio hijo cuando las circunstancias parecían tan convenientes para usted. Sacó un teléfono de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la autopista. Tengo testimonios de testigos que vieron la camioneta sin placas. Y tengo una declaración de uno de sus hombres, el que verificó que Emiliano estaba muerto antes de huir. Lo arrestaron hace 2 semanas en Guatemala. Está hablando con las autoridades ahora mismo. Chen Wei no se movió, pero Esperanza pudo ver cómo sus hombres se tensaban, listos para actuar. «Señor Montemayor», dijo Chen Wei con calma glacial, «está cometiendo un error muy grave. El error lo cometí yo hace años, cuando permití que entrara en mi vida». Don Aurelio caminó hacia la puerta. «Esta reunión ha terminado, y usted tiene 24 horas para salir de México antes de que active todas mis conexiones políticas, esas que según usted no son suficientes». Se detuvo junto a Esperanza. «Usted, doctora Quiroga, venga conmigo». No era una petición. Esperanza miró hacia Chen Wei, luego hacia Renata, y finalmente hacia la puerta. Tenía que tomar una decisión en segundos. Se puso de pie y siguió a don Aurelio. Detrás de ella, escuchó la voz de Chen Wei, fría como el acero. «Esto no ha terminado, Montemayor, ni de cerca». Don Aurelio no respondió. Simplemente caminó hacia el ascensor, con Esperanza y Renata siguiéndolo. Los guardias de Chen Wei hicieron ademán de detenerlos, pero una mirada del magnate mexicano los hizo retroceder. Una vez en el ascensor, don Aurelio presionó el botón del estacionamiento subterráneo. «Señor Montemayor», comenzó Esperanza, «yo no sabía, sé exactamente lo que sabía y lo que no». Su voz era dura pero no cruel. «Sé que Chen Wei la chantajeó usando a su hija. Sé que aceptó trabajar para él porque no tenía otra opción. Y sé que lleva un dispositivo de grabación en ese broche». Esperanza sintió que su corazón se detenía. «Mi equipo de seguridad detectó la señal hace 1 hora», continuó don Aurelio. «También detectaron la camioneta del periodista Ferrer, estacionada a 2 calles del hotel. ¿Por qué no me detuvo?». Por primera vez la expresión de don Aurelio se suavizó. «Porque usted estaba tratando de hacer justicia. A su manera, con sus recursos limitados, estaba luchando contra el hombre que mató a mi hijo. ¿Cómo podría castigarla por eso?». El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron hacia el estacionamiento. «Tenemos mucho de qué hablar, doctora Quiroga. Sobre mi hijo, sobre su hija, sobre el niño que ambos compartimos sin saberlo». Don Aurelio la miró directamente a los ojos. «Pero primero, necesitamos salir de aquí. Chen Wei no aceptará esta derrota fácilmente». Un auto negro los esperaba, con Goyo al volante. «¡Suban!», ordenó don Aurelio. «¡Rápido!». Esperanza y Renata obedecieron. Segundos después el auto arrancó hacia la salida del estacionamiento. Y mientras las luces de la ciudad pasaban veloces por la ventana, Esperanza se dio cuenta de que todo había cambiado. El hombre que había odiado durante años acababa de salvarla. El enemigo que creía conocer resultó ser otra víctima. Y la guerra que pensaba que estaba peleando era mucho más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. Pero al menos ahora no estaba sola. Y eso, en un mundo de sombras y mentiras, era más valioso que todo el oro del mundo. Redención. La mansión de los Montemayor, en las lomas de Chapultepec, era exactamente como Esperanza la había imaginado. Inmensa, opulenta y fría.
Pasillos de mármol italiano, obras de arte que valían millones, muebles antiguos que habían pertenecido a virreyes y hacendados. Era el tipo de lugar donde el dinero no solo se exhibía, sino que se respiraba. Pero esa noche, mientras seguía a don Aurelio hacia su estudio privado, Esperanza notó algo que no esperaba encontrar: señales de humanidad ocultas entre tanta ostentación. Fotografías familiares en marcos de plata sobre una repisa. Un suéter olvidado sobre el respaldo de un sillón. Un par de pantuflas gastadas junto a la chimenea. Pequeños detalles que revelaban que, detrás de la fachada del magnate despiadado, había existido alguna vez un hombre con una vida real. «Siéntese, por favor», dijo don Aurelio, señalando un sofá de cuero mientras él se servía un whisky del bar. «¿Le ofrezco algo?» «No, gracias». Renata ya estaba sentada en un sillón cercano, su rostro pálido pero determinado. Los eventos de la noche la habían sacudido tanto como a Esperanza, pero ambas sabían que esto estaba lejos de terminar. Don Aurelio se sentó frente a ellas, sosteniendo su vaso sin beber de él. «Supongo que tiene muchas preguntas», dijo mirando a Esperanza. «Tengo una para empezar. ¿Por qué me salvó, después de cómo la traté, después de lo que le hice a su vida? Porque usted no merecía lo que le hice». Don Aurelio dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «Porque destruí su carrera, su hogar, su familia, todo porque mi orgullo no podía aceptar que mi hijo amara a alguien que yo consideraba inferior, y estuve equivocado, tan terriblemente equivocado». Esperanza lo observó con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Durante años había imaginado este momento: confrontar al hombre que había arruinado su vida, exigirle explicaciones, hacerlo pagar por cada lágrima que había derramado. Pero ahora que lo tenía frente a ella, vulnerable y arrepentido, descubrió que la rabia que había alimentado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en algo diferente. No era perdón, no todavía, pero tampoco era el odio ciego que la había consumido durante noches enteras de insomnio. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor y resentimiento. «Cuando Emiliano murió», continuó don Aurelio, su voz quebrándose ligeramente, «creí que era un accidente. Un accidente causado por mi ultimátum, por haberlo forzado a elegir entre su familia y el amor de su vida. Viví 3 años culpándome por haberlo presionado hasta el punto de manejar imprudentemente en una noche lluviosa». «Pero no fue un accidente», dijo Esperanza. «No. Y cuando finalmente descubrí la verdad, cuando entendí que Chen Wei había ordenado el asesinato de mi hijo porque Emiliano había descubierto sus operaciones criminales», don Aurelio cerró los ojos por un momento. «Todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbó». Renata intervino. «Padre, ¿por qué nunca me lo dijiste? He pasado 3 años investigando por mi cuenta, creyendo que tú eras el responsable». El dolor en los ojos de don Aurelio era palpable. «Porque tenía vergüenza, Renata. Vergüenza de admitir que había sido tan ciego, tan arrogante, que permití que un criminal se infiltrara en mi vida y matara a mi propio hijo bajo mis narices. Y porque, en cierto sentido, sí fui responsable. Si no hubiera hecho negocios con Chen Wei, si no hubiera tratado de controlar la vida de Emiliano, él seguiría vivo». «Culparse no lo traerá de vuelta», dijo Esperanza, sorprendida de encontrarse ofreciendo consuelo al hombre que había destruido su vida. «Lo sé. Pero quizás pueda hacer algo para reparar el daño». Don Aurelio la miró directamente. «Su hija, Valentina. Chen Wei la tiene vigilada en Barcelona, pero tengo los recursos para sacarla de ahí, para traerla de vuelta a México de manera segura». El corazón de Esperanza dio un vuelco. «¿Puede hacer eso? Tengo contactos en España, personas que me deben favores. Puedo organizar una extracción en cuestión de días». Hizo una pausa. «Pero necesito que confíe en mí. Sé que no le he dado razones para hacerlo, pero le pido que me dé una oportunidad de demostrar que he cambiado». Esperanza miró a Renata, buscando orientación. La joven asintió levemente. «Está bien», dijo Esperanza. «Confiaré en usted, pero si algo le pasa a mi hija, si algo le pasa a Valentina, le doy permiso de destruirme con toda la información que ha reunido». Don Aurelio sonrió amargamente. «Y sé que tiene suficiente para hacerlo». Antes de que pudieran continuar, el teléfono de don Aurelio sonó. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. «Es Goyo. Algo pasó», contestó y escuchó en silencio durante varios segundos. Cuando colgó, su rostro había perdido todo color. «Chen Wei no aceptó mi ultimátum. Sus hombres acaban de atacar 3 de mis propiedades en la ciudad. Y hay reportes de que un grupo armado se dirige hacia aquí». Renata se puso de pie de un salto. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 20 minutos, quizás menos». Esperanza sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Nicolás, mi nieto está con una vecina en mi departamento. Si Chen Wei sabe de él». Don Aurelio ya estaba marcando otro número. «Goyo, envía un equipo al edificio de la doctora Quiroga. Colonia Doctores, 4º piso. Hay un bebé y una anciana que necesitan protección inmediata».
Escuchó la respuesta y asintió. Bien. Y prepara el helicóptero. Nos vamos de aquí. Colgó y se volvió hacia las mujeres. Tengo un refugio seguro fuera de la ciudad, un lugar que Chen Wei no conoce. Iremos ahí mientras mis abogados y mis contactos en el gobierno se encargan de esto. ¿Y Valentina?, preguntó Esperanza. Ya di la orden. Un equipo partirá hacia Barcelona esta misma noche. Don Aurelio puso una mano sobre el hombro de Esperanza, un gesto que habría sido impensable apenas unas horas antes. Le prometo que voy a reunirla con su hija. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que he causado. Esperanza sintió el peso de esa mano sobre su hombro, tan diferente de la presencia amenazante que había proyectado en el restaurante. Era extraño cómo las circunstancias podían transformar a las personas. Como el mismo hombre que la había humillado frente a decenas de testigos, ahora ofrecía su protección y sus recursos para salvar a su familia. ¿Por qué debería creerle?, preguntó, necesitando escuchar la respuesta, aunque ya intuía que era sincero. Porque no tengo nada que ganar mintiéndole. Porque ya perdí a mi hijo por mis propios errores. Y no estoy dispuesto a perder también a mi bisnieto. Y porque, aunque le cueste creerlo, ya no soy el mismo hombre que era hace una semana. Don Aurelio la miró con ojos que reflejaban un dolor profundo. La muerte de Emiliano me destrozó, pero creer que había sido mi culpa me destruyó aún más. Ahora que sé la verdad, tengo la oportunidad de hacer algo correcto por primera vez en años. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Guardias de seguridad aparecieron de todas partes, organizando la evacuación de la mansión. Esperanza fue llevada hacia una terraza en el techo, donde un helicóptero esperaba con las aspas ya girando. Renata caminaba a su lado, su rostro una máscara de determinación que ocultaba el miedo que seguramente sentía. «Todo va a salir bien», le dijo a Esperanza, aunque sonaba más como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. «Mi padre tiene recursos que ni siquiera Chen Wei conoce. Vamos a recuperar a Nicolás. ¿Y si llegamos tarde?». La pregunta escapó de los labios de Esperanza antes de que pudiera detenerla. «¿Y si ya le hicieron daño?». Renata la tomó de la mano con fuerza. «No pienses así. Nicolás es valioso para ellos vivo. No van a lastimarlo mientras puedan usarlo como moneda de cambio». Era una lógica fría, despiadada, pero Esperanza se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera. Tenía que creer que su nieto estaba bien. Tenía que mantener la esperanza. Justo cuando estaban a punto de abordar el helicóptero, su teléfono sonó. El número era desconocido. «Diga, abuela». La voz era pequeña, aterrorizada, pero no era Nicolás. Era una grabación. «Tenemos a su nieto, doctora Quiroga», dijo la voz de Chen Wei a través del teléfono. «Si quiere volver a verlo, vendrá sola a la dirección que le enviaré. Tiene una hora». La línea se cortó. Esperanza sintió que el mundo se detenía. No Nicolás. No el bebé inocente que era lo único que le quedaba de Valentina. «¿Qué pasa?», preguntó don Aurelio al ver su expresión. «Tienen a Nicolás». El rostro de don Aurelio se transformó. Por un momento, Esperanza vio algo que nunca había esperado ver en ese hombre. Furia protectora. La misma furia que un abuelo sentiría al saber que su bisnieto estaba en peligro. «Suban al helicóptero», ordenó. «Vamos a traer a ese niño de vuelta, cueste lo que cueste». Mientras el helicóptero se elevaba sobre la Ciudad de México, Esperanza miraba las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá abajo, Nicolás estaba en manos de un monstruo. Pero ya no estaba sola. Por primera vez en años, tenía aliados poderosos de su lado. Y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su nieto. Cualquier cosa. El legado. El helicóptero aterrizó en un campo abierto a las afueras de Toluca, donde varios vehículos blindados esperaban con los motores encendidos. Don Aurelio había movilizado todos sus recursos, guardias de seguridad privados, contactos en las fuerzas especiales, incluso un par de antiguos agentes de inteligencia que le debían favores. La dirección que Chen Wei había enviado correspondía a un almacén abandonado en la zona industrial de Tultitlán, a 40 minutos de distancia. Era una trampa evidente, pero no tenían otra opción. «Mis hombres rodearán el perímetro», explicó don Aurelio, mientras el convoy avanzaba por la autopista. «Cuando usted entre, esperaremos su señal para intervenir. Y si no hay tiempo para dar una señal, entonces entraremos de todas formas». Don Aurelio la miró con una intensidad que Esperanza nunca había visto en él. «Ese niño lleva la sangre de mi hijo. Es el último pedazo de Emiliano que queda en este mundo. No voy a perderlo». Renata, sentada junto a su padre, tomó la mano de Esperanza. «No estás sola en esto, nunca más». El convoy se detuvo a 2 calles del almacén. Esperanza descendió del vehículo, sintiendo el peso del chaleco antibalas que le habían obligado a usar bajo un abrigo oscuro. En su oído, un pequeño auricular la conectaba con el equipo de don Aurelio. Caminó hacia el almacén, con pasos que querían temblar, pero que ella obligaba a mantenerse firmes.
La puerta principal estaba entreabierta, derramando una luz amarillenta hacia la oscuridad exterior. Entró. El interior era exactamente lo que esperaba, un espacio amplio y vacío, iluminado por unas pocas lámparas industriales. En el centro, sentado en una silla de metal, estaba Chen Wei. Y en sus brazos, dormido gracias a lo que probablemente era algún tipo de sedante suave, estaba Nicolás. Puntual como siempre, doctora Quiroga, dijo Chen Wei con esa sonrisa que ya no intentaba parecer amable. Una cualidad admirable. Suelte al niño. Todo a su tiempo. Chen Wei se puso de pie, sosteniendo a Nicolás con una delicadeza que resultaba obscena viniendo de él. Primero, vamos a hablar. No hay nada de qué hablar. Usted quiere venganza contra Montemayor. Yo solo quiero a mi nieto. Tiene razón en lo primero. Montemayor me ha costado años de trabajo, millones de dólares, contactos invaluables, todo por culpa de una mujer de limpieza que sabía demasiado. Sus ojos se clavaron en los de ella. Pero se equivoca en lo segundo. Usted no solo quiere al niño, quiere justicia, quiere que yo pague por la muerte de Emiliano, por el sufrimiento de su hija, por todo el dolor que he causado. Esperanza no respondió. No hacía falta. El problema es que la justicia es un lujo que personas como usted no pueden permitirse. El mundo no funciona así. Los poderosos hacemos lo que queremos, y los débiles sufren las consecuencias. Así ha sido siempre. Así será siempre. Se equivoca. La voz vino de la entrada del almacén. Don Aurelio Montemayor entró caminando con la postura de un hombre que ya no tenía nada que perder. Detrás de él, una docena de hombres armados tomaron posiciones alrededor del perímetro. Chen Wei no pareció sorprendido. Montemayor, debí saber que no dejaría que su nueva aliada viniera sola. Suelte al niño, Chen Wei. Es su última oportunidad de salir de esto con vida. ¿Me está amenazando? Chen Wei soltó una carcajada. Yo tengo algo que usted quiere. Eso me da el poder. Tenía el poder, corrigió don Aurelio. Hace una hora, las autoridades mexicanas congelaron todas sus cuentas en el país. Hace 30 minutos, Interpol emitió una orden de arresto internacional basada en la evidencia que mis abogados entregaron. Y hace 5 minutos, el avión privado en el que planeaba escapar fue confiscado en el aeropuerto de Toluca. Por primera vez, la sonrisa de Chen Wei vaciló. Está mintiendo. Revise su teléfono. Chen Wei sacó su celular con la mano libre, sin soltar a Nicolás. Lo que vio en la pantalla hizo que su rostro perdiera todo color. Esto no es posible. Tengo protección. Tengo contactos en el gobierno. Sus contactos están siendo arrestados mientras hablamos, dijo don Aurelio. Creyó que era el único con conexiones políticas. Llevo 40 años construyendo relaciones en este país. Usted llegó hace 5 y pensó que podía superarme en mi propio terreno. Chen Wei retrocedió un paso, sus ojos buscando una salida que no existía. Si me arrestan, hablaré. Contaré todo sobre sus negocios ilegales, sobre el dinero que lavó a través de mis empresas. Adelante, ya entregué toda esa información yo mismo. Mis abogados están negociando inmunidad a cambio de mi cooperación total. Don Aurelio dio otro paso hacia adelante. Se acabó, Chen Wei. Entrégueme a mi bisnieto. Durante un momento terrible, Esperanza temió que Chen Wei haría algo desesperado, que usaría a Nicolás como escudo, que intentaría huir con él, que lo lastimaría solo por venganza. Pero entonces, algo cambió en la expresión del hombre chino. La máscara de control se derrumbó, revelando lo que había debajo, un hombre viejo, cansado y derrotado. Lentamente caminó hacia Esperanza y le entregó al bebé dormido. «Cuídelo bien», murmuró. «Es más valioso de lo que imagina». Esperanza tomó a Nicolás en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo tibio contra el suyo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras lo apretaba con fuerza, jurando en silencio que nunca más lo perdería de vista. Los hombres de don Aurelio se movieron rápidamente, rodeando a Chen Wei y sus pocos guardias que quedaban. En minutos, todo había terminado. Afuera del almacén, mientras los vehículos policiales llegaban para llevarse a Chen Wei, Esperanza se quedó de pie bajo el cielo estrellado sosteniendo a su nieto dormido. Don Aurelio se acercó a ella. «Hay algo más que debes saber», dijo. «Recibí confirmación de España. El equipo llegó a Barcelona. Valentina está a salvo». Las piernas de Esperanza casi cedieron. ¿Está bien? Está en camino al aeropuerto. Llegará a México mañana por la mañana». Don Aurelio sonrió y por primera vez la sonrisa parecía genuina. Va a reunirse con su madre y con su hijo. Esperanza no pudo contenerse. Sollozó abiertamente, todo el dolor y la esperanza de los últimos 3 años derramándose en un torrente de emociones que ya no podía controlar. Renata se acercó y la abrazó, sosteniendo también a Nicolás entre las dos. «Lo logramos», susurró. «Realmente lo logramos». Una semana después, en una pequeña ceremonia privada en los jardines de la mansión Montemayor,
Esperanza finalmente abrazó a su hija. Valentina estaba más delgada, con sombras en los ojos que hablaban de años de miedo y soledad. Pero cuando vio a su madre, cuando vio a Nicolás corriendo hacia ella con sus pequeñas piernas tambaleantes, todo ese dolor pareció desvanecerse. «Mamá», sollozó Valentina, abrazándola con fuerza. «Perdóname. Perdóname por dejarte, por no llamar, por todo». «No hay nada que perdonar, mija. Estás aquí, estás viva, es todo lo que importa». Nicolás, que acababa de cumplir 2 años, miró a la mujer desconocida que lloraba con su abuela. Luego, como si algo antiguo y profundo lo guiara, extendió sus bracitos hacia ella. «Mamá», dijo con claridad. Valentina lo tomó en brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. «Sí, mi amor, soy mamá. Finalmente soy mamá». Don Aurelio observaba la escena desde la distancia, su expresión una mezcla de alegría y pesar. Renata se acercó a él. «Hiciste lo correcto, padre. Lo correcto habría sido no destruir sus vidas en primer lugar». Suspiró profundamente. «Pero quizás nunca es tarde para intentar reparar el daño». En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron. Chen Wei fue extraditado a China, donde enfrentaba cargos que probablemente lo mantendrían en prisión el resto de su vida. Su organización criminal se desmoronó sin su liderazgo, y muchos de sus asociados huyeron o fueron arrestados. Don Aurelio, fiel a su palabra, cooperó completamente con las autoridades. Perdió una parte considerable de su fortuna en multas y compensaciones, pero logró evitar la cárcel. Más importante aún, comenzó el largo proceso de convertirse en un hombre diferente. Esperanza fue reinstalada en su posición en la universidad, con una disculpa oficial y compensación por los años perdidos. Pero descubrió que ya no quería volver a su antigua vida. En cambio, aceptó una oferta de don Aurelio para dirigir una nueva fundación dedicada a ayudar a personas que habían sido víctimas de abusos corporativos. Valentina retomó sus estudios de medicina, esta vez con el apoyo financiero de los Montemayor. Vivía con su madre y con Nicolás en un departamento amplio y luminoso que don Aurelio había insistido en comprarles a pesar de las protestas iniciales de Esperanza. Y Nicolás, el pequeño que había cambiado todo con una sola palabra en mandarín, creció rodeado de amor. Tenía una abuela que le enseñaba idiomas, una madre que lo adoraba, una tía adoptiva en Renata que lo malcriaba sin medida, y un bisabuelo que finalmente estaba aprendiendo lo que realmente significaba ser familia. 1 año después del rescate, en el primer aniversario de la noche que había cambiado todo, Esperanza estaba sentada en el jardín de su nuevo hogar, viendo a Nicolás jugar con un perro que Renata le había regalado. Valentina se sentó a su lado, 2 tazas de café en las manos. «¿En qué piensas, mamá?». Esperanza sonrió. «En lo extraña que es la vida. Hace 1 año limpiaba pisos en un restaurante, sin esperanza, sin futuro, y ahora tienes todo esto». Valentina le entregó una taza. «A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras tropezado esa noche, si Nicolás no hubiera dicho esa palabra. El destino funciona de maneras misteriosas, mija. A veces, los momentos más humillantes de nuestra vida son los que nos llevan a nuestra mayor victoria». Nicolás corrió hacia ellas, el perro ladrando alegremente detrás de él. «Abuela, abuela, mira lo que aprendí». Se detuvo frente a Esperanza, tomó aire y recitó con perfecta pronunciación. «Yejeren de Hiashi, Bushi Tadekian, Ershi Tadehishin». El valor de una persona no es su dinero, sino su corazón. Esperanza sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras abrazaba a su nieto. «Perfecto, mi amor, absolutamente perfecto». Brune, y en ese momento, rodeada de su familia, bajo el sol de una tarde mexicana, Esperanza Quiroga Mendoza finalmente entendió que la verdadera riqueza nunca había estado en las cuentas bancarias o las mansiones. Estaba en los brazos que las sostenían, en las risas que llenaban el aire, en el amor que había sobrevivido a todo, y en la certeza de que, sin importar lo que el futuro trajera, nunca más estaría sola. Porque la familia, la verdadera familia, no se mide por la sangre o el dinero. Se mide por el corazón, y el corazón de Esperanza, después de tantos años de soledad y dolor, finalmente estaba completo. Fin.